¿Tienes compañeros todavía en el cuerpo que te cuentan un poco cómo están viviendo estos días allí? Yo solamente te voy a dar un dato. Algunas bombas no tenían lo que llamamos autoprotección de agua. Es un dispositivo que se tiene dentro del camión para que si tú te quedas atrapado puedas protegerte hasta que el fuego se extinga a través de unas cortinas que protegen toda la cubierta y las ruedas también, ¿no? Estamos mandando, entre comillas, a morir a gente que técnicamente no tiene los medios para trabajar. Hace un año y pico o dos hubo un incendio que se provocó por eso. El coche sale a cuneta, provoca un conato de incendio, se manda el helicóptero. Cuando el helicóptero está llegando, no es competencia nuestra, date la vuelta. ¡Fum! Ese helicóptero vuelve y lo que era un conato se convierte en un incendio. Para mí el disparador es lo de Oscar Puente. A raíz de ahí viene todo lo demás. Neonazi, ultra, fascista. Yo perdí el tren, cogí el siguiente y de repente, ¡boom! Oscar Puente. La pregunta era estructurada exactamente igual que la había hecho Vito Quiles en una rueda con gente alrededor. Y dije, voy a grabarlo por si acaso. Porque este es capaz de decir que el pegado, que el empujado. Han tenido que ser los tribunales 2 veces los que hayan ratificado que ahí no hay ningún tipo de delito, no hay ningún tipo de agresión, no hay ningún tipo de nada. Y antes has mencionado un poco a Antonio Escotado. Sí. ¿Tú coincides un poco con este discurso de Antonio? Antonio para mí nos ha dejado 2 cosas. Una, haberle dicho a Pablo Iglesias, Pablo, que lo del socialismo es un dislate, entérate ya de una vez. La segunda cosa que nos ha dejado es una defensa de la responsabilidad personal sobre el uso de las drogas, y el Estado debería de legislar no para protegerme de mí mismo, porque si entramos en un estado paternalista que me va a decir a mí lo que puedo meter en mi cuerpo o no, cuidado, ten en cuenta que la enfermedad de la adicción es una enfermedad de la pelota para adelante. Otro polvo si es adicción al sexo, otra raya, otra copa, otra compra, pum, pum, pum. A mí me ha llevado 34 años de acabar en la cárcel saber que era alcohólico. Lo primero que me ofrecen nada más entrar en la cárcel es una raya que se hace picando diferentes fármacos que se utilizan en la cárcel, ¿no? Y así es como a mí me recibe un colombiano compañero en el módulo de recepción. Cuando tengo las entrevistas con la gente es, tú te vas a recuperar porque vas a acabar o en un centro ingresado, o muerto, en un psiquiátrico o en la cárcel. La reacción que tiene esta gente, ¿cómo es? Lucas Burgueño, Daniel Vaquerín. ya tenía yo ganas de tenerte aquí con nosotros, ¿eh? Hemos tardado unos meses desde que nos conocimos en junio, pero bueno, te doy la bienvenida al podcast. Gracias por pasarte aquí por mi tierra. Es un honor para mí estar contigo. Muchas gracias. Admiro muchísimo tu trabajo. Muchas gracias. Y nada, vamos a hablar un poco de tu trayectoria profesional, personal también. Y claro, esto no estaba preparado. Yo no conocía para nada tu persona. Y hasta hace relativamente poco, 2 o 3 días, que es cuando me metí en internet y empecé a buscar un poco quién eras tú, tu persona y demás, y vi por lo menos de Google, creo que eran como 10 páginas de artículos tuyos. Vale, entonces antes de meternos un poco en todo ese trajín de resultados en el buscador, me gustaría saber un poco cómo te ves a día de hoy, ¿vale? Cómo te presentarías ante un público que quizás todavía no ha hecho esa búsqueda, y que nos digas un poco quién es Lucas Burgueño a día de hoy. Ok. Lucas Burgueño es una persona que ha cometido una gran cantidad de errores humanos. Espero haber cometido el 70% de mis errores vitales con 36 años. Y he tratado de aprender lo más rápido posible de ellos, pese a todo el daño que he generado a mi entorno y me he generado a mí mismo por un problema de adicción y de consumo de sustancias, que me alteró completamente la personalidad. Yo venía desde muy joven practicando meditación, desde los 15 años, después estuve en el budismo tibetano, Vajrayana, en el linaje Kayu, donde hay unos votos de no consumir sustancias, no consumir tata, y eso me hizo tener unos años de mucho estudio, entre mis 20 y 25, 26, estuve con una disciplina de meditación y de estudio muy fuerte, y luego abandoné ese camino, ¿no? y seguí simplemente en la parte más científica, más psicológica. Pero yo no había tenido una relación con las drogas como tal, hasta que a los 24 o 25 empiezo a entrar en contacto con Escotado, y eso me hace perder el miedo a ciertas cosas, ¿no? Bueno, yo no sabía que era adicto, no sabía que era alcohólico, entonces me creí esta vaina de Escotado de que el consumo de drogas es una responsabilidad tuya únicamente, cosa con la que estoy profundamente en desacuerdo y después, si quieres, entraremos en ello. Pero Lucas básicamente es una persona muy curiosa, muy amigo de mis amigos. Para mí la amistad es lo más bonito que la vida me ha regalado,
Incluso en esos momentos de haber estado en la cárcel, en esos momentos de mayor fango, profundidad, oscuridad en mi vida, mis amigos siempre han estado ahí. Y eso a mí me habla de que algunas cosas sí que las he hecho bien, por otro lado, y trato en todos los niveles, a nivel profesional, personal, de amistad, trato de hacer las cosas con el mayor cariño posible, ¿no? Esa sería mi definición de Lucas. Y en el lado profesional, tú te dedicas a la psicología y tus colegas también te han definido muchas veces, te han puesto las llamadas, las etiquetas, ¿no? Que ponen a la gente cuando alguien igual se sale un poco del guión establecido, ya te ponen la etiqueta. Y te han etiquetado de todas formas, que si es una persona que busca la fama, que si eras un narcisista, que si esto, que lo otro. Ante estas etiquetas, ¿tú cómo respondes? Bueno, es normal que puedan pensar eso. Vale. No tengo más que decir. ¿No tienes más que decir? No. Vale. No, porque creo que el responsable de una etiqueta es el que tiene que desarrollarla, ¿no? Es el que tiene que justificarla. Entonces tú tienes que tener en cuenta que los medios de comunicación en aquel momento buscaron cualquier posible excusa para destrozarme, pero siempre son fuentes anónimas. Claro. Entonces, según la gente que le conoce, según gente cercana, a Daniel le gusta, no voy a decir una ordinariez, pero podría decirla, lo dejaremos en, a Daniel le gusta hacer piruetas en mallas verdes, ¿no? Esos medios van a tener que responder ante lo que han dicho y van a tener que sacar las fuentes para argumentar todo lo que han argumentado. Pero eso es una cosa que veremos en tribunales. Porque en este país la prensa puede hacer y deshacer como quiera sin probar absolutamente nada. Y eso, con algunos de nosotros, no funciona así. Claro, ¿dónde está el límite entre la libertad de expresión y calumnias, injurias, etcétera? Claro, ¿no? esa batalla saben jugarla muy bien ellos. Claro. Pero una vez que te llevo a un juzgado, vas a tener que sacar tus fuentes si no quieres que te acabe empapelando. Claro, porque si no estarás inventándotelo, ¿no? Sí. Entonces yo me imagino que ocurrirán dos cosas. O que esas caras que supuestamente me conocen saldrán, o que ellos tendrán que pagar a gente para que digan que yo soy todo lo que dijeron que era, ¿no? Joder. A mi medio cercano no le ha consultado nadie. O sea, que esas supuestas personas que me conocen y que dicen que soy esto o lo otro, pues bueno, pues es normal también que lo piensen. No lo sé. Vale. No me considero responsable de esas etiquetas. Tú saltas un poco a la fama con este altercado en el AVE con nuestro queridísimo ministro de Transporte, Óscar Puente, porque le haces una pregunta, él se niega a respondértela e incluso te acusa en los vídeos que se han visto de que le estabas cortando el paso, que le estabas coaccionando, etc. O sea, aquello quedó grabado, se viralizó y ¿tú crees que eso fue, o sea, de dónde nace esa ir a ver a Óscar Puente y decirle, oye, ¿qué piensas de esto? Y hasta que no me respondas, no, o sea, no te estoy acosando, pero respóndeme por lo menos, ¿no? ¿De dónde, o sea, qué lo motiva de alguna forma? Bueno, eso lo motiva mi profunda frustración con la política española, ¿no? Y con el periodismo español. Es decir, hacía una semana y pico yo había visto un vídeo. Bueno, esto lo motiva el que el PSOE ha negado la mayor respecto a la amnistía y la cuestión fiscal de Cataluña hasta hace 2 días. Ha dicho que era impensable. Y yo como español, cuando veo que alguien dice A y a la semana está diciendo B, lo mínimo que me hace mi raciocinio es preguntarte al menos qué opinas de eso, a día de hoy, ¿no? Y resulta que es que Vito Quiles, una semana antes, le había preguntado esto, ¿no? Sí. Y le había preguntado peras y Óscar Puente le había respondido manzanas. Sí. Y dije, bueno, ese día yo tenía que ir a Madrid a dar clase a ESIC, a la Universidad de Marketing, que todos los años me traían 20, 30 empresarios de Medellín, de Colombia, para formarles en habilidades de estrés, habilidades de comunicación, habilidades de gestión emocional, liderazgo. Y yo perdí el tren. Cogí el siguiente. Y de repente, ¡boom! De repente veo que pasa por nuestro lado, como una princesa con alfombra roja, sin hacer cola ni nada, nuestro querido Óscar Puente. Y dije, qué interesante, digo, vamos a viajar juntos. Todo esto lo aclaro porque la izquierda dijo que esto era un scratch, que estaba preparado, que si Vox, que si ultraderecha. Sí. Luego salió Alvise, que se quiso aprovechar de la situación, que si era una ardilla. Bueno, todo ese rollo yo me enteré después. Yo simplemente estaba con mi maletín yendo a dar una formación a Madrid, a la única escuela de marketing que hay en el mundo. Y llega
Se sube, pasa, se sube, y digo, bueno, pues voy a preguntarle yo esto, porque la semana pasada no respondí a Vito, que es de los pocos periodistas que hacen preguntas y si no le responden la vuelve a hacer, porque el ciudadano medio no está entrenado en esto. Pero si yo te pregunto que qué hora es y tú me respondes que me gustan las manzanas, no me has respondido a la pregunta. Ya. Entonces, cualquier discurso político que tú observes, yo como especialista en el lenguaje, que es una de mis pasiones, el libro de hablar en público lo escribí por esto, y toda la formación que he hecho en lingüística, en paralingüística, programación neurolingüística, todo eso me flipa la comunicación. Y me sorprende que profesionales de la comunicación, como supuestamente son los periodistas, te pregunten que qué hora es y cuando el político te contesta que me gustan las peras verdes, tú te quedes tan pancho. Me parece una falta de respeto al que nos está viendo, ¿no? Si tú me preguntas ahora en el podcast una cosa y yo te respondo por otra, ¿tu labor cuál es? Seguir insistiendo, ¿no? Insistir en esa pregunta, ¿vale? Entonces yo dije, bueno, pues voy a preguntarle yo a ver qué opina de lo de Puigdemont. La pregunta era estructurada exactamente igual que la había hecho Vito Quiles en una rueda con gente alrededor, ese vídeo de Óscar Puente está ahí. Pero yo sabía lo que sabemos a día de hoy, que es que el PSOE es una banda criminal. Desde sus inicios fundacionales, pasando por la transición, la mal llamada transición, hasta la actualidad. Entonces, como yo sabía que el PSOE es una banda criminal, y esto lo digo con todas las de la ley, dije, voy a grabarlo por si acaso. Porque este es capaz de decir que le he pegado, que le he empujado, que le he agredido, que le he coaccionado, que le tal. Entonces, ¡boom! Antes de subirme justo, empiezo a grabar. Digo, hombre, alcalde, ¿qué tal está? Él no me responde a eso. Y se encuentra con un palmero al lado que le está diciendo, oye, muy bien la intervención, oye, muy bien tal, oye, muy bien cual, el otro día, no sé, tal. Digo, ¿qué opina de lo de Puigdemont? Él hizo como que no me había escuchado, pero a mí, a 20 centímetros o 40 de tu cara, es bastante difícil no escucharme. O sea, estamos muy cerca, yo lo estaba diciendo en un tono, para el contexto que era, un tono adecuado, y por segunda vez hizo como que no me había escuchado. Y se lo pregunto una tercera. ¿Me va a decir qué opina de lo de Puigdemont? Es que me lo he revisado el vídeo para poder contártelo bien, porque sabía que me vas a preguntar. Y la primera frase que él me dirige a mí es, me quiere dejar en paz, me quiere dejar pasar. Yo ante esa frase alucinaba, porque él estaba uno contra el otro, el palmero que le estaba diciendo tal, el vagón seguía hacia allá y yo estoy aquí. Si tú ves el vídeo, tú ves que yo estoy aquí. Y yo digo, ¿cómo que le deje pasar? Digo, si yo no le estoy cortando el paso. ¿Qué opina de lo de Puigdemont? Voy a llamar a la policía, me estás acosando. Todo esto que he desarrollado yo ahora en 1 minuto y pico sucede en 3 segundos. Es decir, en 3 segundos se baja y dice, policía, policía, policía. No sé quién se debe creer que es, pero alguien allí llamó a la policía, ¿no? Sí. Ahí empieza yo me voy al vagón, dejo mis cosas y tal, y vuelvo y le digo, oiga, pero ¿usted quién es? Y dice, un diputado de la Cámara. Digo, pues precisamente por eso tendrá que contestar a un ciudadano que vive usted de nuestros impuestos. Y esa es la primera parte de lo que pasó ahí en el tren. Pero mi única motivación era la de decir, bueno, pues vamos a hacer una pregunta. A ver, que nos contesten algo que a mí me parecía de interés capital en el momento en el que se estaba, porque este era el momento en el que él iba a hacer de portavoz de Sánchez por primera vez. Esto no se anunció en ningún sitio, él llegó con retraso al Congreso, un retraso que provocó él, porque lo que decía es que él conmigo en el tren no viajaba. Que venga la policía y que se le bajen, que yo con este no viajo, dijo. Eso está grabado también. ¿Qué pasó? Que llegó la policía y yo tenía miedo de que me retiraran el móvil. Porque si yo doy con unos profesionales como los que di, bien, pero yo no sabía si iban a llegar profesionales o si iban a llegar perros de Marlaska. Yeah. Si llegan perros de Marlaska y me quitan el móvil, ya mi integridad física y legal ya habría estado en peligro. Porque esto fue de Valladolid a Madrid o de Madrid. Valladolid a Madrid, sí. Interesante. Entonces lo que hago son 2 cosas. Una, subirlo a mi Instagram y 2, pasarlo a un grupo de colegas que tengo. Vale. Pero por mi propia seguridad. Si no fuera por ese vídeo, yo tendría un delito de coacciones y posible agresión a Óscar Puente.
Maravilloso la descripción. Nadie te ha preguntado en ningún medio, te ha hecho ninguna entrevista de lo que pasó, pero No sí se han conseguí dedicado ninguna. después a escribir un No, montón no, de... sí me quisieron llevar, pero yo no quería alimentar esa bola. Pero saliste con Vito Quiles, ¿no? A Vito sí que le concedí la entrevista. Es decir, yo llego a Madrid, Eh, me tiro dando clase toda la mañana y una parte de la tarde en ESIC, ya me despido de los alumnos, que os vaya bien en Medellín, y cuando enciendo mi móvil está que arde. Me llaman mis colegas en plan, ¿pero qué le has liado, tal, no sé qué? Y yo, ¿pero qué he hecho? Si no he hecho nada, tal. Y dice, no, dice, estás en La Sexta. Y yo, ¿qué dices? Y a continuación me llama Vito y me dice que sí podemos hablar y tal. joder. Y ahí es donde ya yo empiezo a recibir mails de productoras, mails de y yo no iba a alimentar ese juego. O sea, yo sé lo que hace la televisión. Todos los que hemos estado medianamente en... Yo trabajo para Televisión Castilla y León, teníamos una sección de psicología con Cristina Camel, yo iba todas las semanas a la televisión, sé lo que es la televisión. La televisión es todo lo que sale en televisión, tengo un amigo que dice que es mentira. Todo lo que sale en televisión es mentira. Yo no iba a contribuir a ese espectáculo. Ya. Entonces yo concedí la entrevista a Vito, que era lo que consideraba que tenía que hacer en ese momento, y después me retiré 3 días con mis colegas en una villa a desconectar de toda la que me estaba cayendo encima. Ya. Interesante lo de Óscar Puente, que desde entonces ha estado siempre en la diana. Bueno, y yo me arrepiento en parte. Es decir, hay una parte de mí que disfruta y está orgullosa de haber hecho eso. No orgullosa, sino que, bueno, pues lo hemos hecho y ya está. Pero hay una parte de mí que se arrepiente de haberlo hecho. Vale. Por haber contribuido a que este mamporrero titiritero del gobierno actual, que está puesto ahí como quien pone un muñeco de paja, haga las veces de esto, ¿no? Del trampantojo de lo que es importante, cuando en realidad lo importante está pasando por otro lado. Pero él sabe, y si él no lo sabe, Sánchez lo sabe, y los que le han puesto ahí lo saben, que hace esta función de parapeto. Bueno, Ábalos también era una especie de mamporrero, como has dicho tú, ¿no? Sí. Lo que pasa que Óscar, debido a sus facciones corporales, da mucho más el perfil para este tipo de cosas. Sí, Entonces, hay una parte de mí que no es pequeña, que se arrepiente de haber contribuido a ese espectáculo. Pero bueno. Bueno, esta rueda que ha seguido girando con Óscar Puente y ha tenido muchísimos encontronazos con muchísimas personas a lo largo de estos dos últimos años, porque esto pasa en 2023, ahora en 2025 no ha parado. O sea, ya sabemos que tiene un tuit personal privado donde se retuitea y se alaba a sí mismo las cosas que pone en Twitter. Sí. Este personaje totalmente. Se dedica también a censurar a otros que le hablan también por Twitter. Directamente, directamente bloquea perfiles, como el de Juan Ramón Rayo, por ejemplo, que hizo un vídeo también denunciando esto. Y ahora la última es, se están poniendo las cosas calentitas. Creo que es su tuit el último que ha comentado por todo el tema de los incendios y por qué la inacción de la Junta de Castilla y León, etc. O sea, ¿cómo puede una persona con la que está cayendo banalizar el sufrimiento de ciertas personas para hacer política simplemente para ganar votos? O sea, tú que has estado metido en el mundo de las fuerzas, en este caso de los bomberos y demás, con todo esto lo está cayendo, o sea, ¿cómo se lo toma un bombero que va a León, que está en Galicia, que está en Asturias? ¿Cómo se toma un poco que, ya no solo desde la perspectiva de Óscar Puente, sino de otros políticos, haya este juego que a mí me recuerda mucho a lo de la Dana? Sí. O sea, ¿cómo se lo toma la peña que está apagando fuegos, con la que les está cayendo encima, que se banalice tanto con el tema de los incendios? Bueno, yo tuve la inmensa suerte yo he formado parte del cuerpo de bomberos forestales de la Junta de Castilla y León y luego he sido bombero conductor en el cuerpo de Diputación de Salamanca. Son servicios que trabajan en el Alfoz, los dos, aunque bomberos Diputación de Salamanca también se trabajan accidentes de tráfico, incendios interior. Bueno, la parte más técnica la desarrolla bomberos y la parte más de fuegos de Alfoz y tal la desarrolla más la parte de la Junta, ¿no? De Castilla y León. He tenido la suerte de estar en los dos servicios porque en mi proceso de formación consideré que ese debía ser el orden lógico y a través de esto he vivido el día a día de la formación que tienes en un servicio y en el otro. Sí. Solo te voy a dar un dato. La bomba que llevábamos, el camión que llevábamos, tenía las letras de la marca del camión derretidas de lo cerca que se trabaja de los incendios. Joder. Esto en forestales, ¿vale? Entonces, si tú tienes en cuenta que te estás jugando la vida
Y si tienes en cuenta el sueldo paupérrimo por el que te juegas la vida, y si tienes en cuenta que lo que te dan para comer entre servicio y servicio, bueno, ya han salido un mogollón de vídeos en TikTok, en es un bocadillo de pan malo con un poco de queso a tíos que están deshidratándose constantemente, Sí. a tíos que duermen en el suelo, porque se duermen en el suelo en esos servicios, porque, quiero decir, Junta de Castilla y León desplaza, pum, Junta de Castilla y León desplaza, pum. Esa gente va a dormir a un albergue, o va a dormir a un pabellón donde se prepara X y tal. Y en bomberos la situación es más interesante, o sea, las condiciones son mucho más interesantes, estás mejor cuidado, pero te estás jugando la vida igual. Que venga una persona como Óscar Puente o como cualquiera de la mayoría de los políticos que tenemos, que no ha trabajado, no ha hecho una actividad productiva en su vida, ¿no? Porque Óscar, quiero decir, como abogado, mal, como actor, peor. Y bueno, pues quiero decir, profesionalmente no ha producido nada de valor, empresarialmente cero. Para algún narco con una Blancha y algún Mercedes blanco sí que ha hecho algún favor, ¿no? Según los propios juzgados de Valladolid. Pero productivamente nada. Y estás hablando con gente que se está jugando la vida, porque la misión de los bomberos es proteger los bienes y las personas, ¿no? No solamente de incendios. Los bomberos entran donde nadie entra. Se juegan la vida donde nadie se la va a jugar. Ni geos, ni policía, ni GOES, ni nadie. Hay actividades que son exclusivamente de los bomberos. Y que venga un tío y se ría de eso, de que está calentito, cuando hay gente que muere ahogada y quemada, en servicio a la patria, bueno, pues te da bastante la talla del tipo de persona que es, ¿no? ¿Tienes compañeros todavía en el cuerpo que te cuentan un poco cómo están viviendo estos días allí? Actualmente yo no tengo contacto con mis compañeros de forestales, lo que tengo es contacto con mis compañeros de bomberos y la verdad que esto es Diputación de Salamanca, Ayuntamiento de Salamanca y les pilla muy de perfil, no me dicen más que ellos quieren ir a hacer su trabajo e irse, no quieren saber más allá porque a nada que te pones a rascar te das cuenta de qué es lo que pasa en parte, ¿no? Yo solamente te voy a dar un dato. De las bombas, de las máquinas que usábamos en Bomberos de Castilla y León, algunos de mis compañeros, no en mi parque, pero en algunos otros parques, algunas de esas bombas, de lo viejas que son, se quedaban paradas de repente en cualquier sitio. Joder. Debido a lo viejo que era el chasis, el motor, la tracción, tal. Algunas bombas, cuando digo bombas digo el camión, Sí. no tenían lo que llamamos autoprotección de agua. Autoprotección de agua es un dispositivo que se tiene dentro del camión para que si tú te quedas atrapado puedas protegerte hasta que el fuego se extinga a través de unas cortinas que protegen toda la cubierta y las ruedas también, ¿no? Vale. A día de hoy hay bombas en el servicio de la Junta que no tienen esa autoprotección. Joder. Según los datos que a mí me han pasado. Sí, sí, ¿vale? sí. Es decir, estamos hablando de que estamos mandando, entre comillas, a morir a gente que técnicamente no tiene los medios para trabajar. Se habla de falta de medios y falta de recursos, pero el Estado nunca ha tenido tantos recursos como tiene ahora. O sea, ¿dónde se va ese dinero? Es un problema de prioridades, no es un problema de recursos, es un problema de prioridades. ¿Cuál es la prioridad a día de hoy? En tema de los montes, por ejemplo. La prioridad es el bienestar animal, asegurar la continuidad de paso de las especies, lo mismo que pasó con la dana. Forata, ¿por qué revienta? Forata revienta porque no se han ejecutado los presupuestos ya desde el PP, pero es que el PSOE tampoco los ejecuta. Y la ley europea sobre continuidad del animal, no sé el término técnico cuál es, Sí. donde hay que barrer barreras arquitectónicas para la fauna y flora y aqua y lo que sea, Sí. implica que pum pum, destruye, no mantengas. Ya. Si a eso le sumas un pobre mantenimiento y si a eso le sumas que no se le deja, vuelvo otra vez a los incendios, que a la gente de sus pueblos no te dejan ni recoger un mero tomillo porque viene el Seprona y te multa, Sí. pues entonces... Bueno, pero eso es ley de montes de 2000, creo que es de 2003. La ley Sí, de pero montes. una cosa que me han comentado muy interesante es, por ejemplo, Soria tiene lo que llaman una suerte de montes, que lo que te permite es que las personas, los ciudadanos del municipio de Soria, tienen una relación de derechos y deberes con el monte. Entonces se hace un aprovechamiento de la madera, de rastrojos, y eso permite que muchos conatos de incendio en Soria que podrían arrasar, Sí. se queden en eso, en lo que llamamos conato de incendio. Sí. Al final es un problema, este problema le tiene Estados Unidos igual. Estados Unidos también va hacia cada año mayores incendios. ¿Por qué? Porque vale,
hay un aumento de las temperaturas. Yo creo que es parte de un ciclo dentro de un cambio climático, no provocado por el humano, sino entra dentro de un ciclo de desarrollo del planeta. Y es evidente que hay un aumento de las temperaturas. Toda esa masa forestal seca, Sí, todo eso es lo que llamamos combustible. sí, Técnicamente eso es combustible. Si tú a ese combustible le das en una atmósfera de 40, de 50 grados, cualquier chispa, cualquier fuente de ignición, que técnicamente se llama, cualquier fuente de ignición, puede iniciar un fuego, y ese fuego técnicamente se convierte en un incendio, que un incendio no es más que un fuego descontrolado, ¿no? Si tú y yo hacemos aquí una hoguera, es un fuego para hacernos el chuletón que nos vamos a comer luego después del podcast. el mismo. Eso será un fuego. Pero en el momento en que esa chispa o una pavesa salta fuera de tu finca y cae aquí en el Pinar Palentino, Sí. y eso se descontrola, eso es un incendio. Y cuando tú no tienes tus montes limpios, la velocidad de propagación depende de dos cosas. Una, temperatura, y dos, vientos. Sí. Humedad es un tercer factor, ¿no?, que contribuiría, y geografía sería un cuarto. Es que me están viniendo cosas de la oposición de cuando estudié todo Sí, esto, sí. ¿no? Entonces, si tú juntas una geografía X, un tipo de humedad o sequedad, unas temperaturas y un viento, tú puedes quemar lo que quieras en cuestión de minutos. Ya. ¿Tú crees que esto es debido, ya has definido un poco lo que piensas en cuanto al cambio climático, pero cuando vemos las noticias y vemos que son provocados al 90 y tantos %, o sea, claro, siempre echan la culpa, ahora va a haber un pacto de Estado para luchar contra el cambio climático, un pacto de Estado entre el PP, PSOE, los principales partidos de la oposición, pero cuando se están provocando los incendios, o sea, ¿qué sentido tiene este nuevo pacto de Estado? O sea, ¿qué van a traer a la mesa? ¿Qué han traído para la Dana de Valencia? De momento poco, o sea, las ayudas han quedado, no sé si habían, ¿Qué han traído para- repartido el 33, 34%. ¿Qué han traído para los ciudadanos de La Palma? Creo que nada, porque muchos siguen viviendo todavía en contenedores. Pues eso es lo mismo que van a traer para esto. Sí, ¿eh? Pues me parece terrible. Quiero decir, remítete a los hechos. Sí. En psicología tenemos una máxima que es: la mejor forma de predecir la conducta de un individuo futura es analizar su conducta pasada. O hay un cambio real, que en psicología es lo que se llama un proceso terapéutico. Yo no veo a estos tíos. Quiero decir, el problema de España es que no hay nadie que tenga un proyecto de país. Ya, Hay gente que dice que lo tiene, yo no lo tengo claro. vale. Pero estos tíos no tienen un proyecto de país. Te recuerdo que la nacionalidad de Begoña Gómez se está tramitando de urgencia en República Dominicana. Si yo amo mi país, yo no me voy a Dominicana. Si yo amo mi país, no me voy a Japón, como está haciendo el hermanísimo, tramitando allí porque tiene la mujer supuestamente allí. Un patriota no se va de su país. Pero es que esta gente no sabe lo que es el concepto patriota. Esta gente solamente sabe lo que es el concepto Cortoplacismo, ¿no? cortoplacismo, rentabilidad política. Me saco mi oro, literalmente, ¿no? Como el oro de Moscú, pues ahora otra vez, solo que ahora con nuestra querida Delcy Rodríguez, y aquí sí que está nuestro amigo Ábalos. Y ya está, hemos venido a saquear. Ese es su lema. Hemos venido a saquear, son 4 años u 8 si tenemos suerte, o 12, si toda la borregada sigue votando a lo que vota. Y ya está. ¿Tú sabes la millonada que tiene Zapatero y compañía metidos en Dominicana? Sí. La millonada que la Iglesias e Irene, la de villas que se están comprando, inmuebles que se están comprando, porque tienen el negocio claro, el negocio es claro. Esta ha sido nuestra fuente de generación de patrimonio, Sí. y ahora vamos a crearnos nuestro futuro como no casta, no sé lo que son a día de hoy, son un híbrido, ¿no? Ahí raro. Sí. Igual son transcasta, ¿no? Porque Irene, ¿cómo le llamaría a esto? Claro, sería interesante verlo. Transcasta, y ese es el modelo socialista. El modelo socialista en los más de 54 países en los que se ha aprobado, como sí que nos enseñó el maestro Escotado, ha fracasado una y otra vez. ¿Tú crees que el lema del PSOE podría ser hemos venido a expoliar? Como Hemos venido a expoliar, sí, sí. PSOE, hemos venido a expoliar. Oye, volviendo al tema Bueno, de... yo creo que Ábalos y Coldo le darían un girito a ese verbo, ¿no? Hemos venido a exfollar lo que podamos. Sí, sí. Terrible lo de estos dos también, ¿eh?
Volviendo al tema un poco de los incendios como bombero, o sea, cuando dan la alarma y tú estás en servicio y sabes que vas a, a apagar un incendio de estas características, o sea, ¿qué se le puede pasar por la cabeza a una persona que tiene un sueldo, bueno, quizás no los bomberos, pero los brigadistas igual sí, sueldo paupérrimo, que sabe que va a ir en unas condiciones malas, que tiene los recursos innecesarios para combatir estos fuegos? O sea, ¿qué piensa, qué se le puede pasar por la cabeza a una persona que va a combatir un fuego así? Desde tu perspectiva No se te pasa profesional. nada, no se te pasa nada. Tú tienes un entrenamiento, en bomberos tienes un entrenamiento más técnico, en brigadistas, las ELIF, que son las transportadas, tienen otro entrenamiento. A ti no se te pasa nada, o sea, tú lo que sigues son órdenes. Y eso lo da, el cuerpo lo da, ¿no? O sea, hay una estructura jerárquica en la que tú vas a seguir unas órdenes y tú confías en que tu superior esté lo suficientemente formado como para que haya sabido leer el terreno, saber leer dónde está hacia dónde va el viento, saber leer cuál es la pendiente del fuego y saber leer qué tipo de progresión puede tener la situación en el peor escenario posible. Porque un viento puede cambiar en segundos. Un viento que va para allá y tú le estás atacando de cola, de repente, si ese viento gira, ese fuego se convierte en cabeza. Y no vas a correr más que él. No vas a correr más que él porque estás en un terreno pedregoso, lleno de rastrojos, con desnivel, vas con un equipo detrás, vas con un mono, que tampoco es lo más común, no son unas mallas de Nike, ¿no? Entonces a ti no se te pasa, a mí al menos, y a mis compañeros yo sé que no se les pasa nada. No se les pasa nada, se te pasa a seguir órdenes y hacer tu trabajo lo mejor posible, para servir a quien has ido a servir. Otra cosa es, en la Junta otra cosa son los dislates de la administración pública, ¿no? Yo viví 2 dislates en la administración pública de la Junta de Castilla y León. El primer dislate es que había un compañero que cuando llegaba a los fuegos se escondía. Vale. Sí, desaparecía. ¿Así? ¿Dónde está? No sabemos dónde está. Joder. Y el mando decía, ¿dónde cojones está este tío? Era un problema, porque claro, ya tienes 2 problemas, apagar el incendio y vigilar que esta persona no esté muerta, ¿no? Sí. Cuando ya había pasado todo, aparecía otra vez. ¿Dónde se iba? Le daba miedo el fuego. Pero bueno, como ya tenía su plaza, pues ya está. Sí, sí. ¿No? Y el segundo dislate, que me gustaría compartirlo, es que en forestales, ¿no? en este servicio, vas en binomios de conductor y el que lleva la manguera. En uno de los servicios, no voy a decir dónde específicamente, pero en uno de los servicios, estas 2 personas habían llegado a las manos y no podían hacer turno juntos. Con lo cual, este parque resultaba un parque totalmente inútil. ¿Por qué? Porque la administración, en su lucidez, decidió que para que no se pegaran, uno haría turno la semana 1 y el otro haría turno la semana 2. ¿Pero qué va a hacer un manguerista sin conductor y qué va a hacer un conductor sin manguerista? Por lo tanto, era un parque sin salidas. Joder. Pero bueno, esto es un mensaje para que todos los que nos estén viendo sigan defendiendo lo público, que hay que defender lo público. Sí, sí. ¿No? Creo que mucha de nuestra audiencia se está empezando a dar cuenta de muchas cosas. Volviendo un poco al tema, la gente me ha escrito estos días, cuando les dije que iba a traer a alguien que había pasado por el cuerpo y demás, que habían visto, por ejemplo, bueno, primero me gustaría discutir contigo la logística, ¿no? O sea, porque se dice que hay UME, brigadistas, que hay bomberos. O sea, ¿cómo se administra todo esto en medio de esta locura de los incendios? Vamos a empezar por el principio. La UME es un trampantojo que crea Zapatero, supuestamente para humanizar, ¿no?, el ejército. La UME son niños de papá, y me da igual quién vea esto. La UME son niños de papá que en Valencia no se les vio, y si se les vio fue para hacer 4 cosas, y ahora está pasando exactamente lo mismo. La UME cobra por salidas. La UME técnicamente y tecnológicamente son superiores a todos los demás, pero la UME no hace el trabajo sucio. El trabajo sucio lo hace brigadistas, forestales y bomberos. ¿Vale? Desde hace muchos años hay compañeros que están luchando por una ley nacional que unifique el servicio de bomberos. Porque hay otro problema, y es que cada comunidad, por ejemplo, Castilla y León, ¿no?, que es lo que yo más conozco. En Castilla y León está Valladolid, tendrá Ayuntamiento de Valladolid y luego Diputación de Valladolid, es decir, ciudad y alfoz. Salamanca tendrá Ayuntamiento de Salamanca y Diputación de Salamanca, es decir, ciudad y alfoz.
Y luego aparte está el servicio autonómico, que es Junta de Castilla y León, que da ese servicio de extinción de, ¿vale? Lo que los ciudadanos no saben, en León, por ejemplo, ha sido una locura. Hasta hace 2 o 3 años se ha creado el servicio de la Diputación de León. Pero hasta hace 2 o 3 años no tuvieras un accidente en alguna carretera de un pueblo de León, porque tenían que ir desde la ciudad con una bomba, que no viera más de 90 km por hora, una bomba, un vehículo técnico, no de rescate, que no viera más de 90 por hora, a sacarte de un coche en el que estabas empotrado y atrapado completamente. Entonces, lo que la gente no sabe es que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los ciudadanos de primera serán los que estén en un punto relativamente cercano a un parque de bomberos, Sí. y los ciudadanos de segunda son aquellos que estarán en una zona perimetral de 2 servicios de bomberos que estén, entre comillas, mal gestionados, ¿no? O sea, que no hay, un cubrimiento igualitario para las diferentes zonas. Y lo tercero que la población no sabe, vuelvo ahora al servicio de la Diputación de Salamanca, por ejemplo, que es un ejemplo de esto, y esto lo siento, pero lo tengo que decir, le duela a quien le duela. Yo he hecho turnos en los que el único bombero oficial he sido yo, en el parque. El único funcionario era yo. Cuando ha habido un problema, han tenido que venir los voluntarios, por cierto, excelentes profesionales, ¿vale? O sea, estamos hablando de voluntarios que llevan 20, 30 años trabajando. Esta gente a mí me barría, o sea, sabía muchísimo más de la profesión que yo, que llevaba 1 año o meses, ¿no? Y nos enseñan mucho. Pero estamos hablando de que a día de hoy hay servicios en España donde si tú te das una hostia en una carretera, el dispositivo no sale inmediatamente. Parque tiene que avisar a voluntarios, voluntarios tienen que venir y con el funcionario de turno salir al siniestro. Eso aumenta la cadena de vida, o sea, el tiempo de intervención lo aumenta en más de un 50%, más de un 100%. Y cuando el accidente es grave o potencialmente mortal, cada minuto es de vital importancia. Sí. Entonces, a día de hoy, 2025, hoy es agosto de 2025, hay servicios en España que se siguen rigiendo por bomberos voluntarios que no están en el parque para salir inmediatamente en cuanto se activa la alarma. Y eso la Administración lo permite. Y hasta que no llega un juez y dice, oigan señores, les coge de la pechera y les dice, oigan señores, por normativa europea, eso tiene que estar cubierto con profesionales. Los voluntarios se acabó. Con todo mi cariño y todo mi respeto, los voluntarios han cumplido una fase, una función, pero esto es un servicio profesional. Sí, sí. ¿Cuánto vale la vida de un ciudadano que se está desangrando? Yo diría que depende de los votos que pueda sacar el político. Pues te aseguro que el servicio de bomberos no es algo nada rentable, porque no beneficia a nadie, entre comillas, ¿no? Ya. Claro, entonces lo que has dicho, a mí me hace gracia una cosa, porque para algunas cosas somos muy europeístas y para otras es en plan, bueno, esto no nos interesa, debajo del felpudo y otra cosa. Hasta que no me obligue un juez, Sí, sí. y como la Administración somos todos, el técnico de turno, Sí. el consejero de turno. Sí, sí. Es muy interesante eso que has comentado de las zonas perimetrales, de competencias entre una diputación y competencias entre la Junta de Castilla y León, por ejemplo. Entonces, claro, todos estos incendios que son en parajes súper remotos, ahora entiendo un poco esta descoordinación, esta falta de medios, esta falta de es tuyo, es mío, es de quién No sé si es. te acuerdas lo que pasó en Ávila hace 1 año y pico. En Ávila Me hace un año y acuerdo de pico. la Sierra de la Culebra, pero eso es en Zamora, ¿no? Hace 1 año y pico o 2 que estaba yo ahí trabajando, hubo un incendio que se provocó por eso. Coche sale a cuneta, provoca un conato de incendio, se manda el helicóptero. Cuando el helicóptero está llegando, no es competencia nuestra, date la vuelta. ¡Fum! Ese helicóptero vuelve y lo que era un conato se convirtió en un incendio. Joder. Ese incendio se tardó, creo, 1 semana y pico en apagar. Sí, sí. Me ha llamado la gente también, me ha escrito a través de redes sociales para comentarte un poco los casos donde tanto UME, brigadistas, bomberos se llegaban a ciertos pueblos y como que tenían una especie de orden de asegurar una zona y de ahí no se movían, aunque supieran que había un incendio a, vamos a decir, 20 kilómetros o 15 kilómetros. Tenían una orden y de ahí no se movían. O sea, dentro de desde tu experiencia profesional, ¿a qué se debe esto? O sea, ¿siguen órdenes y le han dicho que no se mueva el camino y el camino se mueve? ¿Van a dejar que se queme algo para salvar otra cosa? O sea... Bueno, eso responde a... Hay un puesto de mando avanzado que se llama, el PMA, que es el que
tiene la obligación de coordinar todos los recursos disponibles, ¿no? Hmm. Lo que pasa es que eso en la práctica es un chiste. Es un chiste porque aquí no hay una coordinación real entre servicios, ¿no? Entonces, el problema es que UME, forestales, tal... ¿Qué pasó en Valencia? Yo en Valencia, no como bombero, sino como Lucas Burgueño, monté un dispositivo con 4 amigas donde coordinábamos toda suerte de necesidades. No vimos en ningún momento un PMA, un puesto de mando avanzado, no vimos en ningún momento un lugar donde se podría coordinar algo y ocurre lo que... Y entonces la estrategia de barrio, ¿no? La estrategia que unos niños harían en el patio de un colegio es para ti esa esquina, para mí aquella, y ya está. Pero no hay un imbrincado entre servicios. Ya. Y eso es lo que a la gente le llama la atención, claro. Sí, sí, sí. Esa coordinación interterritorial, esa coordinación entre servicios, muy a nuestro pesar, es la excepción, no digo que nunca se dé, pero es más bien la excepción que la norma en lo que se refiere a mi experiencia como profesional y como ciudadano. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que el pueblo salva al pueblo? El pueblo salva al pueblo, sí. Muy a nuestro pesar, es que no queda otra. Es que en Valencia fue así. ¿Crees que ahora es así también? Me da mucha tristeza tener que decirlo, pero no, yo confío. O sea, quiero decir, creo que los profesionales hacen una gran labor. Técnicamente el pueblo no tiene una bomba de 5.000 litros. Bueno, pero agricultores y ganaderos tienen sus tractores para hacer cortafuegos, etcétera. O sea, Sí. ¿tú crees que, claro, siempre se dice el pueblo salva al pueblo y luego tienes gente en la 1, por ejemplo, de medios de comunicación, que el otro día creo que hablaron con alguien, no sé si era de la provincia de León o incluso de la provincia de Palencia o de Asturias, diciéndole, bueno, pero es que usted no puede quedarse ahí, le han dicho que tiene que evacuar, usted tiene que evacuar y ella dijo, esta es mi tierra, esto es mi vida, yo me quedo aquí, aquí no me saca nadie, porque si no van a venir nadie a ayudarnos, algo tenemos que hacer. Vi que lo habéis compartido, eso sí. Bueno, eso te lo dice alguien desde su piso 14 de la Castellana de Madrid, Claro, sí, sí. que no sabe lo que es una piña y que habla de la España vaciada hoy, porque hoy es la línea editorial que el PSOE le ha dado. Pero esos profesionales, esos tertulianos de los que tú hablas, que son analfabetos funcionales, simplemente repiten un guión, y eso lo sabemos desde dentro. Es decir, los partidos políticos tienen un ideario y dicen, las ideas de la semana para repetir como loro son esta y esta. Y tienes a 14 tíos de opinión, del equipo de opinión sincronizada nacional, Sí, sí. diciendo exactamente lo mismo. Es que tú cambias de canal y ves que están diciendo exactamente lo mismo en todos los sitios. Es una serie de consignas que repiten y, oye, si a Charo y compañía le queda algo, pues ya algo quedó ahí. Quiero decir, el PSOE, esto el PP lo hace bien, pero es que el PSOE son los putos maestros. La propaganda goebbeliana, la estrategia goebbeliana de repite una mentira 1000 veces y se hará verdad, estos tíos lo han entendido a la perfección. Y ese es el juego que hacen. Sí, sí. No, es que el problema es usted, que no ha evacuado encima. Eso es. Claro. Que Pero ves- cuando tú sabes que te van a dejar con el culo al aire, ¿no? ¿Qué vas a evacuar? No, es que encima ves el presupuesto de Radio y Televisión Española, que era justo desde esa cadena, desde donde estaban llamando a la paisana. Claro, ves el presupuesto de Radio y Televisión Española, no sé si son, igual digo una bobada, igual me equivoco y la gente luego me mata, pero 14 millones. creo que era una cosa así, no sé si era, no, creo que era más. Bueno, no, 14 millones No, no, es eso el es programa poco. de Broncano, era Eso es poco. 14 millones de euros. Creo que era en total 1.300 millones. Sí, sí, sí. Y luego ves la asignación de las partidas para solamente en Castilla y León, que debían de ser, no sé si 10 millones, una cosa así, o 12 14 millones es el programa de Broncano. si no 14 recuerdo millones mal. creo que era el programa de aquí del queridísimo. Pero, y claro, y dices, hostia, el Estado, más recursos que nunca, el pueblo termina salvando al pueblo, entonces, no sé, no tiene mucho sentido, ¿no? Y que la gente esté pidiendo todavía más impuestos, más regulaciones, más control, Sí, bueno. me parece una auténtica locura. O sea, la gente que va a ayudar por su cuenta, imagínate, se está quemando tu pueblo de al lado de Valladolid y van los tractores, la gente con tractores, o sea, ¿hacen más bien que mal o más mal que bien? O sea, No, hacen siempre más bien que mal. vale. O sea, siempre. O sea, los bomberos les ven llegar y dicen, gracias a Dios hay gente que todavía se preocupa por esto y nos están ayudando. Un bombero, un técnico, un cabo, un oficial, tiene la capacidad técnica de decir, por favor, el cortafuegos, házmele aquí. Si somos inteligentes, Sí, no si somos corporativistas, estatalistas o como lo quieras llamar, si somos inteligentes, el servicio público asumirá sus carencias y pedirá al mundo privado, al ciudadano, que por favor, el cortafuegos, házmele aquí.
Nos sentamos juntos en un PMA y decimos, y mira, necesito cortafuegos aquí. Porque es verdad, Sí, técnicamente. algo que he oído es que los bomberos, nada más llegar al sitio, van a hablar con la gente del lugar. Claro. Es que eso es lo ¿Dónde que hay que estoy? ¿Qué hay aquí? hacer. ¿Quién conoce mejor la zona que la gente del lugar? Definitivamente una persona que vive allí, que se haya criado allí, que va a morir allí, y no una persona, un burócrata de Bruselas. Eso lo tengo más que aprendido, Claro. la lección. Claro. Podríamos tirarnos hablando aquí horas de esto de los incendios. Me gustaría un poco retomar la conversación y volver a todo el tema este que te comentaba antes de los artículos. Si buscas en el Google, en el buscador, sale un montonazo de artículos tuyos, de que hiciste esto, hiciste lo otro. Desde el incidente del tren y todo lo que vino después, o sea, ¿cómo explicas un poco esa espiral de incidentes que te rodeó durante todos estos meses? O sea, ¿qué te pone un poco en el disparadero de...? Porque muchas veces has hablado tú de autodestrucción, ¿no? Sí. A ver, yo cometí muchos errores, ¿vale? Como he comentado antes, cometí una larga lista de errores y el error fundamental para mí fue el inducirme un trastorno de la personalidad a través del consumo de alcohol, cocaína y otras drogas, ¿no? Esto se sumó a toda la presión mediática que estaba sufriendo, ¿no? Y bueno, se sumó a una serie de negocios de tipo legal. Yo empecé a coquetear con negocios de tipo ilegal o paralegales, ¿vale? Tanto dentro de España como fuera de España. Y eso me sumió en una espiral brutal de estrés, ¿no? O sea, yo estaba trabajando en la clínica, estaba trabajando en Diputación, de bombero, estaba haciendo unos monólogos y aparte estaba trabajando para un agente en unos negocios que tenían que ver con un intercambio de trabajadores entre países, ¿vale? Y aparte, debido a mi tipo de ocio en ese momento, también me movía con gente que traficaba con droga. Entonces, quiero decir, mi vida era un cóctel explosivo, ¿no? Eso me llevó a una serie de malas decisiones, en la que tuve una serie bueno, de que no me callo. O sea, quiero decir, hay cosas que no me las callo y pues, me llevó a tener un desencuentro con un hostelero en Valladolid, el Diego Hernández, el Diego Gallu, que no nos atendieron en una mesa, hubo unas faltas de respeto a los comensales, decidimos que ese día no habíamos tocado nada de la mesa, nos iríamos sin abonar la cuenta, con la policía presente allí, o sea, quiero decir, no nos fuimos de escondidas ni nada, no nos dieron la hoja de reclamaciones y tal. Pum, siguiente noticia. El acosador de Lucas Burgueño se hace un simpa de 400 euros, ¿no? Sí. Este hostelero después se ha retirado de todo eso porque se lo inventó, pero en la denuncia pues él añade que he agredido a un camarero, que me he ido sin pagar, que hemos pedido Moet, que hemos pedido carraovejas, que hemos pedido... Es decir, hay gente luego que en este carro mediático, a partir de Óscar Puente, ya todo lo que a mí me pasara, Sí. y tú imagínate, yo estaba en una crisis de consumo, por eso para mí la recuperación es lo primero en mi vida a día de hoy, y si quieres luego hablaremos de eso. Estando yo en una crisis de consumo, ver tu cara cada día en los periódicos con información completamente distorsionada, porque yo ni acosé a Óscar Puente, ni me hice un simpa de 426 euros como Diego Gallu quiere hacer ver, pues entonces esto me empezó a entrar en una espiral. Yo salía de fiesta y había gente que me venía a increpar, que si neonazi, que si no sé qué, porque lo más gordo es lo de Óscar Puente. O sea, para mí el disparador es lo de Óscar Puente. Sí, a raíz de ahí viene todo lo demás. Neonazi, ultra, fascista. Esos titulares siguen estando ahí. Nadie les ha quitado. Ya te digo que hace 2 o 3 días flipé. Agresor. No sé si hay 30 entradas o 35 entradas de... F sigue teniendo un artículo en el que si tú le das al play, F te hace la vida fácil, ¿no? F piensa en ti, te hace la vida fácil y te da un pulsador que es el play. Y en el play que te lee la noticia resumida dice Lucas Burgueño empuja a Óscar Puente del tren. Pum. Pero luego tú lees el artículo y en ningún momento eso se ratifica en el texto. Yo eso no lo puedo denunciar según mi abogado, porque no está claro que estén diciendo que yo le empujo y tal, ¿no? Han tenido que ser los tribunales 2 veces los que hayan ratificado que ahí no hay ningún tipo de delito, no hay ningún tipo de agresión, no hay ningún tipo de nada. Pero esto ya lo dicen los comités de prensa del PSOE. Una cosa es que yo salga en La Sexta diciendo en un momento de máxima audiencia este tío es un agresor y un acosador, y otra cosa es que 2 años después tú lo consigas probar
y te lo publiquen en el diario de tu pueblo. ¿Cuál es el impreso que ha quedado en el imaginario colectivo? Sí, Lucas Burgueño, acosador, maltratador, etcétera, ¿no? ¿Quién puede luchar con eso? Tú puedes hacerlo hoy aquí. Otro delito que se me atribuye es un allanamiento de morada a mi pareja. ¿Cómo voy a allanar una morada en la que yo estoy cenando? Otra cosa es que yo tuve un conflicto con su compañera de piso, tal. Es verdad que yo perdí las formas. Es verdad que estaba en crisis de consumo, yo no agrado a nadie, no allano ninguna morada, porque cuando tú dices allanamiento de morada, a mí me suena como que entras por una ventana o algo, ¿no? O fuerzas una puerta, no sé qué, bueno. Pero, ¿cuál es el negocio de la prensa? El negocio de la prensa es generar clickbait, ¿no? Tú lo sabes, también como te dedicas a la comunicación, pero hay formas y formas de generar clickbait. Cuando tú ves que constantemente es el acosador Óscar Puente, allanamiento de morada, el acosador Óscar Puente, acoso no sé qué, el acosador Óscar Puente, como dijo el Cintora, que si difundo imágenes de mi madre desnuda, mi difunta madre, que en paz descanse, y ves que no tiene ningún tipo de pudor en, de un grano de arena, hacer una playa, la verdad que a mí eso se me fue de las manos. O sea, quiero decir, eso me metió en una espiral, junto con el consumo, junto con toda la presión que tenía. Parte de mi proceso de recuperación ha tenido que ver con pedir perdón a las personas que realmente yo creo que me he confundido, y lo seguiré haciendo hasta que acabe. Pero parte de mi proceso de recuperación también tiene que ver con saber qué no me corresponde a mí y quién se intentó aprovechar de esa situación. Así que te agradezco mucho que me has dejado este pequeño espacio para explicar esto. Este es el altavoz de todas las personas que ven aquí y no voy a cortar absolutamente nada. Gracias. Dices que tu prioridad es tu recuperación. Y antes has mencionado un poco al gran Antonio Escotado. Sí. Él decía que había que intentar acabar un poco con este delirio de las drogas. Que las drogas no mataban, que mataba la ignorancia, mataba la oscuridad, mataba la ignorancia un poco. ¿Tú coincides un poco con este discurso de Antonio o lo defiendes un poco pero con ciertos matices? Bueno, yo lo defiendo con ciertos matices. Vale. Es decir, Antonio para mí nos ha dejado dos cosas. Una, haberle dicho a Pablo Iglesias en su propio programa, Pablo, lo del socialismo es un dislate, entérate ya de una vez, ¿no? Y la segunda cosa que nos ha dejado es una defensa de la responsabilidad personal. Es decir, mi responsabilidad sobre el uso de las drogas acaba donde acaba mi piel. Y el Estado legisla para protegernos, debería de legislar, perdón, Sí. en mi visión, la visión que yo tengo respecto al Estado, el Estado debería de legislar para protegernos los unos de los otros, no para protegerme de mí mismo. Ese es un punto de partida fundamental. Porque si entramos en un estado paternalista que me va a decir a mí lo que puedo meter en mi cuerpo o no, o viene el feminismo y me dice lo que puedo meter en mi cama o no, o viene el feminismo y me dice que follar a cuatro patas es una postura opresora y heteromachista, en el momento en que el Estado se mete en tu narcosis, en el momento en que el Estado se mete en tu vida sexual, en el momento en que el Estado se mete en tu vida religiosa, en el momento en que el Estado se mete en tu vida familiar, cuidado, Sí. freno. Esto ya es un síntoma de alarma. Y el maestro nos dejó eso, ¿no? Nos dejó una precaución muy elegante respecto a los burócratas y a los, pues a los burócratas y a los dictadores encubiertos o protodictadores, ¿no? Sobre que nuestra libertad depende de nosotros y el Estado ha de protegernos del otro, no de nosotros mismos. Dicho esto, el consumo de drogas es responsabilidad de cada uno. Pese a yo haber tenido y yo ser un alcohólico, ser un enfermo, yo no tengo un discurso antidrogas. Yo trabajo con personas que quieren recuperarse, pero yo nunca pongo la responsabilidad en la droga. Eso sería un error. El matiz que yo le añado al discurso del maestro, si se me permite la licencia, es el de que la responsabilidad es nuestra. Y dentro de esa responsabilidad hay un porcentaje de la población que somos enfermos y por lo tanto no es que podamos tener una relación sana con las drogas. Es que yo no puedo beberme ni media uña de whisky. Yo, Lucas Burgueño, pero estoy hablando de mí. Sí. No estoy hablando de ti. Estoy hablando de mí. A mí me ha llevado
34 años de acabar en la cárcel, saber que era alcohólico. He jugado mucho con esto. De hecho, he creído que el que lo estaba haciendo mal era yo. En el sentido de, bueno, si me acabo pasando, es que no sé frenar, tengo que aprender a frenar. Bueno, si me sienta mal el alcohol, es que igual tengo que beberlo con más agua, o tengo que utilizar otro tipo de licor, o tengo que consumir, en vez de Jack Daniels, Macallan. Bueno, el alcohólico hace, o sea, el drogadicto, el adicto, como lo queramos llamar, ¿no? Haces todo un tipo de justificaciones en tu cabeza para no acabar en la conclusión a la que deberías de llegar si dieras con un buen profesional, que es que tienes una enfermedad. Sí. ¿Vale? Por lo tanto, tú, yo, si eres un enfermo, no puedes jugar a la ruleta rusa con cada consumo que haces. Y esto, paradójicamente, o sea, para mí, el asumir que soy un enfermo, que soy alcohólico, me ha resultado súper liberador. Ya no trato de controlar el alcohol. Es una mochila que te quitas, ¿no? De alguna forma. Sí, joder, es una mochila que me he quitado, macho. Porque yo he hecho tanto daño a mi entorno que saber que haces daño además a la gente que más quieres, ¿no? Sí. Y acabas rodeado de gente que no te importa. Ese es uno de los problemas de la adicción, ¿sabes? La adicción te lleva al aislamiento, te lleva a la vergüenza, te lleva a la culpa, te lleva al orgullo. Porque el orgullo que hay detrás del intento de control de la sustancia es el de yo debería de poder manejar esto. Así que no voy a asumir que esto me controla cada vez que yo intento controlarlo. No voy a asumir que mi vida se convierte en un infierno cada vez que yo empiezo a consumir alcohol, cada vez que yo empiezo a consumir X. Entonces es liberador porque parte de... Yo soy hijo de una fundación, ¿no? En mi proceso de recuperación, y luego también soy hijo de los programas de 12 pasos. En 12 pasos, el primer paso de todos que se da es el de que yo reconozco que soy impotente ante mi adicción. Y el reconocer que soy impotente ante mi adicción significa que nunca más, a Dios gracias, voy a tratar de controlarla. Nunca más me voy a beber medio vaso de vino para ver si yo puedo tomarme un vaso de vino de vez en cuando. Sí. Porque me he llevado 33, 34 años a acabar en la cárcel, darme cuenta de que yo no puedo probar una gota de vino. Yo tenía un buen amigo, ¿no? Adri, le mando un cariñoso saludo si ve esto en algún momento. Es un amigo que he perdido, precisamente por esto. Y Adri decía, Lucas es una persona maravillosa, excepto cuando salimos de fiesta. O sea, es la mejor persona que conozco, pero cuando sale de fiesta y empezamos a beber, se vuelve en el mayor hijo de puta que te puedas imaginar. Y es verdad. Yo creo que el ser humano tiene una oscuridad dentro, todos tenemos una parte muy oscura, ¿no? Hay gente que lo sabe y hay gente que no lo sabe. Que no lo sepas no significa que no exista. Pero yo en mi proceso de recuperación un día compartí una cosa en el grupo, ¿no? Porque se hace una toma de decisiones respecto al alcohol. Y yo lo único que dije fue, soy consciente de mi oscuridad. La abrazo, la amo, la quiero, la integro dentro de mi estructura psicológica, pero sé que si yo consumo alcohol, no voy a poder ni abrazarla, ni quererla, ni amarla, ni integrarla. Y si yo pierdo esta capacidad de amor y de apertura hacia mí mismo, arrastrado por el consumo, esta parte tomará el control. No me puedo permitir ese lujo. Tengo demasiadas cosas que hacer en mi vida, tengo demasiadas cosas bonitas y demasiada gente bonita como para darme este lujo, ¿no? Sí. Oye, ¿por qué crees que el alcohol se vanagloria tanto y otras drogas que pueden ser catalogadas como más duras? Es un poco como hay un oscurantismo ahí que no. O sea, ¿por qué el alcohol lo tenemos tan interiorizado como algo relativamente incluso hasta bueno y saludable? Y otro tipo de drogas, heroína, cocaína, es como en plan eso, la gente lo hace escondido. O sea, ¿por qué el alcohol la gente lo exhibe, pero otras sustancias la gente se va al baño a metérselas? Aparte de su ilegalidad, quiero decir. Es como que no está bien visto que la gente diga, pues yo soy cocainómano. Hostias, pero ¿por qué? O sea,
mientras tanto, el que se lo está diciendo que por qué se ha bebido hoy 2 o 3 cañas, ¿no? Voy a contarte 2 cosas. La primera, cuando iba a Televisión Castilla y León, un día entro en el plató y está saliendo la médico que iba antes, porque esa tarde era la tarde de la salud, ¿no? Entonces pues iba un médico, un psicólogo, un tal y cual. Entonces está allí Cristina Camel, que era la directora del programa, una periodista, bueno, en Castilla y León cualquiera ha visto a Cristina Camel. Y entro en el plató, ella no me había visto todavía, y de repente escucho: pero esta hija de puta, ¿por qué, qué le cuesta decir que un vaso de vino es bueno, no sé qué? La médico saliendo de plató. La médico ya había salido de plató. Yo entrando. Digo, ¿qué ha pasado? Y de repente veo, porque se está retransmitiendo todo en directo, que justo hay un publireportaje de una bodega de vinos de Castilla y León. Llegué a mi casa después. Lo primero que hice fue ver qué había dicho esta tía, la médico. Y lo que había pasado es que Cristina Camel le había preguntado que, bueno, y un vasito de vino de vez en cuando es bueno para la salud, ¿no? Como intentando meter la cuña para luego el publireportaje que venía, y la médico dijo, tajante, no. Quien quiera beber alcohol, que lo haga porque le dé la gana. Pero el alcohol es nocivo para la salud. A día de hoy sabemos, esto lo digo yo, que el alcohol se descompone en acetaldehído. El acetaldehído es un carcinógeno. Cualquier alcohol, ¿eh? Vino, pacharán o Moët Chandon, me da igual. Entonces la médico le dijo, no, quien quiera beber alcohol que lo haga porque quiere, pero que nadie se autoengañe creyendo que bebe una copa de vino por su propia salud. Ese es el primer dato que te doy para decirte que si en una tele autonómica sucede esto, ¿qué no sucede a otros niveles? ¿Vale? El segundo dato que te doy es que los rituales de consumo tienen un principio cohesionador. Cuando tú te bebes un whisky públicamente con X persona, tú estás entrando en una atmósfera psicológica, hay un ritual en torno a esto, ¿no? Pero es que cuando tú lo haces privadamente, a escondidas, en un baño, también es un ritual de conexión. Incluso más íntimo todavía que el otro. Porque el otro lo estás haciendo a luz de todo el mundo. Pero precisamente los rituales, cuanto más privado es un ritual, más cohesiona. Porque esto lo hacemos tú y yo. Con esto nos bebemos los whiskies. Pero tú y yo sabemos que tú tienes eso ahí. Y que tú y yo ahora vamos para allá. ¿Me explico? Sí, sí. El ser humano tiene 2 necesidades fundamentales. La primera, ser aceptado, y la segunda, ser querido tal y como es. Los rituales de consumo, de cualquier tipo de sustancia que sea, o cualquier tipo de conducta adictiva, dieta restrictiva, la anorexia, por ejemplo, adicción a las compras, adicciones no químicas como el juego, todo ritual que tenga que ver con una conducta adictiva te relaciona con una comunidad con la que tú haces esa conducta adictiva. Y eso satisface las 2 necesidades básicas del ser humano. Ser aceptado por alguien o por un grupo y ser querido por alguien y por un grupo. Por lo tanto, cuidado con los discursos fáciles de es por vicio, lo hacen porque quieren, es un puto vicioso, es un desgraciado. No, no, primero, probablemente es una persona enferma. Y segundo, está cubriendo muchas necesidades básicas, amor y aceptación, en su vida a través de eso. Y por eso mi trabajo es tan bonito. Porque mi trabajo consiste en que las personas reciban amor y den amor, se acepten y acepten a los demás de una forma radicalmente honesta, sin tener que hacerlo a través de conductas que les destruyan. Yo siempre digo que las personas que ya vamos teniendo cierta edad, desafortunadamente... Eso lo dices por ti, porque yo no. Ya sé que tú estás muy bien, pero bueno, otros la edad pasa y se nota más que otras personas. Pero bueno, lo que quería decir es que cuando ya vamos cumpliendo cierta edad, ¿no? Como que nos vamos poniendo más responsabilidad en los hombros sobre las nuevas generaciones. Esto es algo que he descubierto en el último año y medio, y creo que las personas que ya tenemos más de 30, nos acercamos a los 40, incluso la gente ya de 50 años, tiene un deber ético con las generaciones que vienen. Entonces, si un chaval viniera no a tu clínica, pero sabe quién eres, en Valladolid, te ve, se acerca y te dice que quiere probar algo, o sea, ¿cuál sería tu primera reacción ante eso? Mi primera reacción sería: comete tus propios errores
y luego vienes y me los cuentas. La gente que viene a tu clínica, o sea, ¿qué les lleva a ese punto? O sea, ¿cuál es el detonante que les dicen necesito la ayuda que no he sabido administrarme a partir de ver en YouTube esto o ver en Instagram, etcétera? O sea, ¿cómo llegan a tu clínica? ¿Qué les lleva? ¿Qué les empuja a llegar a tu clínica, a deshacerse un poco de esta actitud? Yo trabajo fundamentalmente con hombres que tienen un gran burnout por estrés, por alta responsabilidad, ¿no? Altos niveles de responsabilidad laboral, familiar, económico, financiero, X. Y que esa carga de estrés, ¿no? Y de ahí el libro del Sistema Cero Estrés, esa carga de estrés les ha llevado a utilizar las conductas adictivas o impulsivas para calmar esos niveles de estrés, ¿no? Vale. Lo que le lleva a eso fundamentalmente es que van a perder el negocio que tienen, van a perder la pareja. Por ejemplo, ayer he entrevistado a uno a ver si cumplía cualidades para entrar o no, que va a ser papá en 6 meses, y se ha dado cuenta de que si quiere ser papá, no puede seguir con la vida que tiene, Sí. les va a dejar la familia, no están pudiendo cumplir rindiendo laboralmente, ¿no? Dependiendo del tipo de droga esto puede pasar más o menos, o sencillamente están yendo hacia la bancarrota, porque un consumo de ciertas sustancias te puede suponer del orden de 300 o 400 euros mensuales. Joder. Entonces, la gente, todos llegamos cuando tenemos consecuencias gordas que nos están tocando, ¿no? Nadie se mete en un programa conmigo de 4 meses, que no es barato precisamente, pese a que damos los resultados de la nada. O sea, la gente cuando llega tocada y llega o bien porque está ya muy tocada o bien porque le está viendo las orejas al lobo, ¿no? Pero es que las orejas al lobo, ¿cuánto se las quieres ver? ¿Sabes? ¿Cuántos no las quieren ver? Cuanto más tardes en pedir ayuda, se calcula que en España la Sepsis, hace ya unos cuantos años, lanzó un dato de que se calcula que la media en España, desde que aparece un trastorno o un problema mental hasta que se pide ayuda, ¿sabes cuál es la media en años? ¿Cuánto me dirías? En años, o sea, ya En directamente... años, no, ya pásate a años. Plural. Sí. Ostras. Venga, ¿Y de pues media? Me la juego que de media serán unos entre 5 y 7 años. Has estado cerca. 8 años. 8 años. Desde que aparece el problema hasta que piden ayuda. Eso significa que cuando tú ya pides ayuda, de media, hay una cronificación de 8 años. Es la diferencia entre me rompo la pierna, voy al hospital, me operan de urgencia, o me rompo la pierna, sigo andando y dentro de 8 años me operan. ¿Cómo va a estar esa pierna dentro de 8 años? Entonces yo siempre digo lo mismo. Tú te vas a recuperar. Cuando tengo las entrevistas con la gente es, tú te vas a recuperar porque vas a acabar o en un centro ingresado o muerto, en un psiquiátrico o en la cárcel. Hostias. Antes o después te vas a recuperar. Pero si te quieres recuperar sin acabar en ningún sitio de esos, este es tu programa. Recupera tu centro en CEMIC. Pero el problema de la enfermedad del consumo no es algo sostenible. Yo he tenido la suerte de que mis crisis de consumo han sido de 3-4 meses. Es verdad que he tenido 4 o 5 en mi vida, pero han sido 3 o 4 meses que me he dado con tal pared que mi vida era insostenible, ¿no? Entonces es una suerte que me ha dado Dios, de decir, rápido y al lío, para parar lo antes posible. Pero es que hay drogas como el alcohol o la cocaína que son muy funcionales en el día a día. Claro. Entonces, si es un deterioro progresivo, gota malaya, tú igual las consecuencias no las ves hasta dentro de 5 años. Claro. Pero es que dentro de 5 años vas a estar en un psiquiátrico. ¿Tú cuando les hablas a la gente, cuando llegan a tu clínica, les dices lo que me acabas de decir a mí? O sea, ¿cómo se lo toman? Porque yo, si tuviera que estar ahí, yo me vendría abajo, totalmente. O sea, te dan las opciones, te dicen clínica de desintoxicación, muerte, cárcel... Psiquiátrico, que es incluso, yo creo que de las... no sé si la muerte y tal, pero... O sea, ¿cómo la reacción que tiene esta gente, como es por lo general? O sea, yo me echaría a llorar. Bueno, algunos nunca se lo han planteado. Ten en cuenta que la enfermedad de la adicción es una enfermedad de la pelota para adelante. Ya. Estoy mal, pum. Estoy mal, pum. Otra. Otro polvo si es adicción al sexo. Otra raya, otra copa, otra compra, otro slot de juego.
pum, pum, pum. ¿Hacia dónde te está llevando eso? Es una pregunta que me corrijo. No es que nunca se hayan hecho. Es que cada vez que se la hacen, la respuesta es tan dolorosa que no la pueden sostener solos. Por lo tanto, pum, pum, pum. Mi responsabilidad fundamental es que la persona tome conciencia. Ese es mi único objetivo. A mí no me importa que la gente luego trabaje conmigo o no trabaje conmigo, o lo diríamos en una clínica, tenemos clínicas en toda España, yo me coordino con toda España, para mí es lo de menos. Mi responsabilidad fundamental es que la persona que tengo delante sepa la verdad, de en qué punto está, y que luego tome la mejor decisión posible. Ya. Sea que va a trabajar conmigo o que va a trabajar en un recurso en Tenerife, en Barcelona, en Madrid, en Navarra, donde sea. A mí eso me da igual. Mi responsabilidad primera es esa. Entonces, hay gente que se viene abajo, hay gente que llora, hay gente que te dice, es la puta verdad lo que me estás diciendo, te lo agradezco. Entonces, mi responsabilidad es esa, que la persona tome conciencia de dónde está. Sí. Porque tu entorno igual se cree que es que simplemente te sienta mal el alcohol. O tu entorno igual se piensa que es que eres un vicioso. Y siempre has sido un poco vicioso, ya lo sabes. O tu entorno se piensa que eres un desequilibrado y te han dado por desahuciado. No, no. Usted lo que tiene es una enfermedad. O sea, Vamos a tratarla. yo siempre he sido muy curioso en este tema. O sea, ¿qué le lleva a una persona a depender de una sustancia durante toda la vida hasta que le pone freno? ¿Y por qué hay personas que no son dependientes? O sea, porque hay personas que toman una raya un día y están sin tomar 10 meses, un año, y ni se les pasa por la cabeza y son funcionales, y al año dicen, venga, hoy es porque sí y hoy me lo vuelvo a tomar. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un grupo de población que puede tener ciertas, no sé, ciertas adicciones o cierto interés, ¿vale? Desde el subconsciente, de decir, bueno, no sé si lo que voy a tomar ahora voy a ser dependiente de esto? Puede que sí, puede que no. O sea, ¿tú crees que es un poco lanzar una moneda al aire? Es y no es. Vale. Te pongo el ejemplo de los soldados de Vietnam que consumían opiáceos. Hay una variable muy importante. Los que volvieron a Estados Unidos y desarrollaron una dependencia fueron los que no tenían una red de apoyo familiar. Los que volvieron de Vietnam y estaban solos tenían grandes probabilidades de desarrollar una dependencia a opiáceos. Ese es el primer punto. Es decir, el amor es fundamental en nuestra vida. Tener una red de cuidado, una red de apoyo, es fundamental. Es lo que nos da sentido, aceptación, amor. He hablado antes de esas dos necesidades. Eso, podríamos escribir un tratado sobre esto, ¿no? Pero lo vamos a resumir en eso. Entonces, hay un factor ambiental, pero hay un factor biológico. Y este es el segundo dato que te quería dar. La investigación más puntera nos dice que, te cojo como ejemplo el alcohol, porque quizás es la droga que más tenemos. Ahora vamos a salir, vamos a pasar por el bar y está el alcohol, ¿no? Sí, es lo más extendido, vaya. Voy a darte el alcohol. El alcohol es un depresor del sistema nervioso, pero hay un 20% de la población a nivel mundial que no lo metaboliza como depresor, sino como euforizante. En ese sector estoy yo. Cuando a las 3 de la mañana, solo con alcohol, la gente está yéndose abajo, hay un grupo de la población que estamos yéndonos hacia arriba. Porque metabólicamente lo procesamos diferente. Eso es una variable genética que yo no controlo. Y ese 20% es el que tiene más probabilidades de ser alcohólico, ¿no? Es como el que echar una tragaperras y ganar el primer día con 14 años es una suerte o es una maldición. Es exactamente lo mismo. Si yo echo la tragaperras y no me toca, el primer día digo, puta estafa, me piro. No le vuelvo a echar una tragaperras en mi vida. Si yo le echo la tragaperras, hostia, que he echado 1 euro y me han caído 100. Esos 100 euros son los que te van a salir más caros de toda tu vida, porque tienes una alta probabilidad de desarrollar ludopatía. Entonces, no sé si con esto contesto a tu pregunta. Sí, sí. Yo he estado consumiendo toda una tarde, me han hecho control de alcoholemia, me han hecho control de piruleta y no he dado positivo. Yo no sé cómo metaboliza mi cuerpo las sustancias, pero desde luego sé que tengo una enfermedad. Sí, sí. O sea, hay gente que es su combustible. Lo metaboliza de una forma que, Sí. bueno, es funcional. Puede ser funcional, sí. Sí, sí. Joder, qué locura. El tema este de... Esa es la gran verdad que trae Escotado, ¿no? O sea, señores, experimenten, sepan qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Sí. Pero Escotado nunca habló de que él era un yonki. O sea,
Ahora su hijo, que está haciendo un trabajo maravilloso con la emboscadura, en una entrevista que le he concedido a Worldcast, a Pedro Brown, ¿no? Sí, sí, sí. Dice algo. Es que su padre es una persona dependiente. O sea, cada día su padre tenía que consumir. Escotado se puso una misión en la vida, y eso también lo dice, ser el intelectual más potente a nivel nacional español. Y si para eso tuvo que llevar su cuerpo a límites a los que le llevó, lo hizo. Pero de eso nunca se habló. Ya. Y eso es importante hablarlo. Yo, Lucas Burgueño, no estoy dispuesto a llevar a mi cuerpo a ningún límite que no tenga que ver con el autocuidado y mi recuperación lo primero. Y una vez que yo tengo esto establecido, desde ahí construyo todo lo demás, pero no al revés, ¿no? Sí, sí. Porque en ese proceso narcisista que todos tenemos, Escotado tiene un proceso narcisista, igual que lo tengo yo, de narcisización. Porque lo tiene todo el mundo, ¿no? Sí, lo tiene todo el mundo. Pero quiero decir, las personas que tienen una exposición pública como Escotado, siempre hay un proceso de narcisización potenciado por eso, ¿no? Casi como que te atrapa el personaje, ¿no? Sí. Y estás casi como que dispuesto a hacer cualquier cosa para estar siempre en los niveles óptimos, siempre bien, siempre presentable, siempre lúcido. Entonces, todo tiene una cara A, Sí, claro. y hay que hablar de la cara B también, ¿no? Sí, yo creo que hay que hablar de todo, sí, está claro. A mí me gustaba mucho el símil que hacía entre las brujas del siglo XV, ¿no? Y las drogas de hoy en día, que le preguntabas, él preguntaba en una entrevista, decía, si tú preguntas a cualquier ciudadano del siglo XV si las brujas existen, si se hacen caldo con niños, si donde aparecen las vacas se mueren a 10 kilómetros, la gente te dirá el 90% que sí. Pues ahora es lo mismo, la gente te dice, la cocaína es una cosa mala, el opio y tal, y el 90% dirá que sí, que hay que prohibirlo y demás. Creo que ahí está el debate, esa lucidez que tenía Antonio, yo creo que ahí da en el clavo totalmente, aparte bueno, de todo lo que escribió y demás, y del paternalismo estatal que tenemos en este país y bueno, en todo el mundo, que intenta protegerte incluso de ti mismo cuando no le compete a él. No le compete al Estado hacer eso. No le compete, solo le compete respetar las normas de cooperación social entre individuos libres, mayores de edad, y etcétera, etcétera. Pero ten en cuenta que cuanto más corrupto es un Estado o trata de serlo, más burocracia necesita. Sí. Porque es la burocracia la que te permite subyugar al ciudadano a tu antojo y aplicar la norma cuando tú quieres. ¿Qué ha sido la ley de violencia de género sino una herramienta arrojadiza para encerrar a hombres sin ningún tipo de prueba y privarles de su libertad durante 3 días, viernes, sábado y domingo, hasta que abriera el juzgado el lunes? Presunción de inocencia evaporada, un principio fundamental de nuestra Carta Fundacional. Sí, sí, eso es de 2005. Cuando el Estado sobrelegisla, está buscando una legitimación para poder coartar tu libertad cuando él quiera. Sí. Hace poco hablaba con una persona abogada que lleva, bueno, no sé si son 30 o 40 años en la profesión. Me decía, cuando yo estudiaba, el Código Penal era esto. Y ahora el Código Penal es esto. Claro, claro. O sea, cómo avanza la sociedad y cómo se rigen las normas que tenemos y cómo avanza un poco la legislación, la locura legislativa que tenemos. Telmo Aldaz decía que era un poco vomitar la legislatura, ¿no? Vomitar la legislación, etc. Y yo creo que estoy de acuerdo con él 100%. Claro, pero ¿has acabado? Sí, sí. Cada vez que aparece una nueva legislación, se vende con unas dádivas de esto va a traer más derechos, esto va a traer más igualdad, esto va a traer más X, ¿no? Pero lo único que hace es confirmar ese anhelo que Bastiat decía sobre el Estado, que era la ilusión en la que la mitad de la población creía que iba a poder vivir a costa de la otra mitad, ¿no? El Estado es esa ficción, decía Bastiat, en la que la mitad del Estado cree que va a poder vivir a costa de la otra mitad. Ley de subsidios, ley de violencia de género, ley de transición ecológica, bienestar animal, ley de pasaporte. O sea, nos vas a decir tú ahora las veces que nos tenemos que tocar el miembro viril al mes. En nombre, además, lo hacían esto en nombre de proteger a los menores. Lo típico, sí. Siempre hay una buena causa detrás de todo esto, ¿no? Por favor, es que hay que ser tonto para creerse semejante tontería, semejante... Es un dislate, ¿no? Entonces, sí. Todo lo que el Estado hace en España es simplemente para engordar esa vieja gorda y antojadiza que es el Estado español. Sí. Que, por cierto, a día de hoy estamos en una acumulación de deuda estructural del 1,8 respecto al PIB y subiendo.
¿Quién va a pagar eso? Pues lo pagarán las futuras generaciones. Francia ha dicho que hay que cortar ya el grifo y a partir del año que viene van a bajar bueno, no cotizaciones sociales, pero bueno, no sé si llamarlo derechos. ¿Y no les ha llamado fascistas todavía? No, porque son socialdemócratas. Ah, vale, perdón. Sí. Perdón. Oye, me gustaría un poco... Joder, se nos están yendo un poco el tiempo, pero me gustaría un poco hablar de si todas estas incidencias, todos estos casos que te pasan estos 2 años, ¿tú crees que son los que te hacen llegar a la cárcel? Sí, bueno, ten en cuenta que yo tengo una escala de consumo desde marzo 2023 a febrero, marzo, abril, mayo. Mi escala de consumo empieza en mayo de 2023 y en noviembre, el 7 de noviembre, estoy en la cárcel. Sí, sí. ¿Cómo es ese momento en el que entras en la cárcel? Voy a confesarte que yo siempre había fantaseado con entrar en la cárcel. Vale, inusual, ¿eh? Te lo digo de verdad. Y yo siempre bromeo que mis padres me han mandado a las mejores universidades que me pudieron pagar y también me mandaron a la cárcel, porque yo fui a la cárcel no por haber matado a nadie, no por haber tal, sino porque yo quebranté una orden de alejamiento con mis padres estando bajo los efectos de, ¿no? Me los encontré por la calle cuando yo no debería de pasar por allí. Vale. ¿Vale? Entonces eso constituye un quebrantamiento y yo ya iba a un ritmo de 3 detenciones a la semana. Sí. Ten en cuenta que hay un momento en que yo estoy en los calabozos, en la calle Gerona, en Valladolid, y me dicen, yo me llevaba muy bien allí, siempre me trataba muy bien, mucho respeto y tal, y me dicen, oye, hay un inspector que quiere hablar contigo. Y digo, vale. Me sacan de la celda, me llevan a un despacho y entra una persona que yo veo la cara, me suena la cara, pero tengo tal bombazo que no soy capaz de ubicarla. Y esta persona me dice, ¿qué pasa, Lucas? Dice, si vas a ritmo de 3 detenciones a la semana. Y yo sabía que me estaba hablando alguien que me tenía cariño, ¿sabes? Pero no sabía, debido a todo el pelotazo que tenía, no sabía. Y le dije, bueno, pues por cosas de la vida estoy aquí y tal. A los 4 meses, 5 de mi recuperación de ya empezar a estar limpio, me doy cuenta de que ese profesional que ha bajado a hablar conmigo había sido paciente mío. O sea, fíjate el nivel de deterioro cognitivo que yo tenía en ese momento, que una persona con la que había estado varias veces, Sí, como estoy contigo aquí ahora, no era capaz de identificar con quién estaba hablando. Joder. Entonces, yo acabo en la cárcel y... ¿Qué me has preguntado, perdona? Bueno, que cómo es ese momento en el que entras. O sea... Ese momento en el que entras, yo entro en la cárcel con una tarjeta de un hotel, Vinci, porque en las últimas semanas había estado durmiendo en hoteles, y entro en la cárcel con un traje de Hugo Boss de 1.000 euros. Evidentemente las risas fueron descomunales, o sea, mis compañeros allí lo primero que hicieron fue, quítate eso por favor, que no es el lugar para estar aquí con un Hugo Boss, toma, ponte el chándal y tal. Bien, yo en la cárcel estuve a gusto, la verdad. Joder. Tengo que decirlo. O sea, a mí se me trató bien por parte de mis compañeros. Hubo un par de momentos en el que tuve que hacer lo que hay que hacer en ese tipo de contextos para hacerte respetar y ya está. No, la cárcel es un negocio en este país. Vale, desarrollemos esta idea. La cárcel es un negocio en el cual tú entras y vas a estar 30 días incomunicado, debido a la burocracia ortopédica que tiene la cárcel. No vas a poder llamar ni que te llamen, no vas a recibir cartas, vas a estar 30 días incomunicado por protocolo, más o menos, justificado veladamente con una ineficiencia operativa de permisos. Tienen que pedir permiso para escribirte, tienen que pedir permiso para llamarte, tienes que autorizar tus llamadas y tal. Sí. Pero tú, en ese tiempo, has pasado a ser un ser productivo para la máquina penitenciaria. Y eso pasa por psicólogos, trabajadores sociales, celadores y funcionarios a los cuales llamas don. No he llamado a una persona don más veces en mi vida inmerecidamente, jamás. Tú te diriges al funcionario de turno con don, ¿puedo ir al baño? Don, ¿puedo pasar? Don, ¿puedo tal? Entonces, cuando llego a la cárcel, ahí hay una parte que me odia y hay una parte que me está esperando. La parte que me odia es la parte de que piensa que soy un neonazi, la parte que piensa que soy un fascista, la parte que piensa que soy un ultraderechista, ¿no? Sí. Esta parte te imaginarás con qué parte está relacionada. Sí. Parte de bandas, parte de latinos y tal. Lo que pasa es que yo fuera, cuando te he dicho antes que había estado con gente
relacionada con el mundo de la droga, era esta misma gente también. Entonces yo me sé manejar en ese tipo de situaciones. Y la gente que me estaba esperando, pues eran las risas, ¿no? Porque este es el que le ha vacilado a Oscar Puente, no sé qué, ¿no? Era un festival aquello. Lo primero que me ofrecen nada más entrar en la cárcel es una raya del tipo de cocaína, el tipo de sustancia que se hace allí, que se hace picando ribotril, picando diferentes fármacos que se utilizan en la cárcel, ¿no? Y así es como a mí me reciben un colombiano compañero en el módulo de recepción. Y a partir de ahí, pues es un día a día que a mí lo que me dio es una estabilidad. O sea, a mí la cárcel me dio una estabilidad, me dio una contención que necesitaba. Vale. Porque si no me paraba la cárcel no me iba a parar nadie, no me iba a parar nada. Joder. Hostia, qué historia, ¿no? Cuando sales y te da la luz, el aire. Cuando yo salgo con 2 bolsas llenas de libros, de mi ropa y todo lo que yo había comprado allí dentro y tal. Vuelvo al tema del negocio, ¿no? Tú eres un ser que compras comida, compras una tele, compras un tocadiscos, y solo lo puedes comprar a través del economato que tiene un acuerdo con el Corte Inglés. Dios. No puedes hacer otro tipo de compras. Es un negocio cuantioso, ¿vale? Y te puedes gastar hasta 100 euros en comida a la semana en un economato que es como un kiosco. Yo dejé todo eso para mis compañeros cuando me fui. Hice un poco Reyes Magos y dije, el casete para este, el tocadiscos para no sé quién, un reloj que me compré para entrenar, para Pablo, tal, no sé qué. Yo me llevé solamente lo que a mí me interesaba, que era pues cierta ropa, evidentemente luego vos, y libros que yo había comprado estando dentro para estudiar y libros que había conseguido dentro, ¿no? Lo difícil de la cárcel, al menos para mí, fue salir. Vale. Estar allí no. Para mí estar en la cárcel comparado con la oposición de bomberos fue un paseo. Joder, cualquiera lo diría. Sí, sí, fue un paseo. Lo difícil fue, me refiero a la disciplina militar que uno tiene que tener para conseguir una plaza, ¿no? O para acceder. Sí. Es una disciplina militar de deporte, estudio, sueño, comidas, todo. Entonces, a mí eso no me genera ningún tipo de problema. Lo difícil es salir de la cárcel porque los medios volvieron a hacer la suya y yo me sentía observado, claro. ¿A día de hoy te sientes observado en tu ciudad? No lo sé. Estoy enfocado en otras cosas, la verdad. ¿Te ha pasado que de la gente que conociste en la cárcel alguno ha llegado a ser tus, no sé, cliente tuyo, o sea, de tu paciente? Sí. De hecho, iba un día por la calle y me pita así un Mercedes todo tintado, se baja una... Y a mí en la cárcel me llamaban el bombero. Claro. Les hacía muchas gracias tú hubieras sido bombero. Sí, sí. De repente digo, bombero, tal. Y yo cuando alguien me llama bombero ya sé que es de ahí. Y sí, alguien que había salido, un grupo que había estado, una gente que había estado por banda criminal y que les habían sacado, pues sí. Quiero decir, la gente se quiere recuperar. Hay gente que se quiere recuperar. Vale. Hay gente que pasa por la cárcel, pero la cárcel no pasa por él. Y hay otra gente que pasa por la cárcel y la cárcel pasa por él, ¿no? Sí. Antes has mencionado budismo y ahora sé que eres católico confeso, cristiano. Cristiano, sí. Cristiano. Si quieres tocamos rápidamente qué te lleva de un movimiento como el budismo a el cristianismo. Mira, mi mamá, que en paz descanse, nos llevaba de pequeños a mi hermano y a mí. Nosotros vivíamos en la plaza de Poniente, en Valladolid, para quien viva en Valladolid, y íbamos a García Quintana, en Plaza España. Íbamos por toda la calle, Plaza Santana, por Teresa Gil y tal. Y íbamos cada uno de la mano con ella rezando el Padre Nuestro, el Ave María, 4 angelitos tiene mi cama, con 4 angelitos que me la guardan y tal, ¿no? Y mi madre tenía detrás de la puerta de casa, de la habitación, la cara de Jesús. Y como te digo, yo pasé al budismo, pero luego, en la recuperación, en los 12 pasos, hay uno de los pasos que habla de, a través de la oración y la meditación, tratar de conocer la voluntad de Dios. En 12 pasos se habla de Dios o un poder superior, ¿vale? Vale. Ajá. Inicialmente yo cuando llego, todo esto me suena chino, ¿no? Y un compañero
me dice, bueno, yo el poder superior le concibo como lo que se comparte en el grupo. Para mí lo que comparten los compañeros en el grupo es el poder superior. Y dije, joder, qué guay. O sea, eso me mola, ¿no? Pero después empiezo a familiarizarme más con la idea de Dios. Empiezo a ver que mi sustrato de sustento en los momentos más duros, de mi bajada, de mi acoso mediático, esta gente fue a por todo mi entorno, ¿eh? A por todo mi entorno. O sea, hicieron una radiografía de mi entorno personal y profesional y fueron a por ellos. Y yo me di cuenta de que los que siguieron en pie tenían una fe cristiana fuerte. Y los que estaban en el budismo o los que estaban en otros rollos se evaporaron como se evapora el alcohol cuando lo echas en el suelo. Y dije, joder, qué diferencia hay aquí, ¿no? O sea, qué fuerza tiene que estar dando Jesús en el corazón de estas personas para sostener el perdón, el amor, la piedad, la compasión. Ha sido un poco como por observación de campo, ¿sabes? Que he dicho, joder, yo quiero tener lo que tiene esta gente. Sí, sí. Yo quiero poder tener esa fuerza en la adversidad. Y después, a través de los 12 pasos y buscar la idea de Dios, otro compañero de recuperación me llevó a una iglesia, entablé amistad con el cura Juan Luis y ahora dentro de poco me voy a bautizar. O sea, estoy estudiando el catecismo, tal. Y yo decía, pero vamos a ver, con la cantidad de mierda que he leído en mi vida, de libros, que me he estado comiendo como una rata de biblioteca, libros y libros, y digo, ¿cómo no he podido leer la Biblia? O sea, si somos Grecia, Roma y cristianismo, Sí. si somos eso, ¿cómo yo no he podido leer la Biblia? Joder, me da un poco de vergüenza decirlo, ¿no? Entonces ahora estoy estudiando la palabra y tengo un mogollón de amigos alrededor que aparecen, ¿no?, en torno a Jesús. ¿Y cómo criándote en un contexto que has dicho tú, de ibas con tu mamá por la calle en Valladolid, ibais rezando? O sea, ¿cómo es posible que no estuvieses bautizado? Por el mito de la autodeterminación del ser humano. Vale. Desarrolla esto porque... Es decir, mi mamá era cristiana, pero entraron en esta cosa de la modernidad de que cada uno puede ser lo que quiera y puede elegir ser lo que quiera y tal, ¿no? Entonces, esto lo hablaba con mi padre además hace un par de semanas. ¿Por qué no nos bautizaste? Ya me lo habían dicho, ni a mí ni a mi hermano, para que lo decidierais vosotros de mayores. Es decir, tú decides lo que quieres ser, ¿no? Pero este mito de la autodeterminación es un cáncer, porque si tú no me bautizas, que eso es una influencia, es una de las miles a las que voy a estar expuesto. Y el ser humano necesita referencias. Si tú no me das una referencia, otra persona me la va a dar. Otro medio me la va a dar. Otro profesional, me la va a dar. Y un niño necesita referencias. Yo no estoy diciendo que hicieran bien ni que hicieran mal. Eran hijos de su época, modernos de los 70. Lo hicieron lo mejor que pudieron con todo el amor, estoy seguro. Efectivamente. Fue un acto de amor por su parte, pero en mi opinión es un acto de amor, bueno, mal encaminado. Yo lo haría de otra forma a día de hoy. Yo te bautizo porque tengo una fe y luego tú ya decides si apostatas. Porque luego yo, mi primer movimiento militante, que esto me hace mucha gracia cuando Pablo Iglesias me llama neonazi, mi primera militancia fue en la CNT de Valladolid. O sea, mi primer impulso, siempre evidentemente antiestatalista, Claro. era en la narcosindical de la CNT. Luego me salí porque había cosas que no me cuadraban y tal, ¿no? Pero yo me di cuenta que este pulso antiestatalista siempre ha estado dentro de mí, ¿no? Entonces, mis compañeros de la CNT, de Juventudes de la CNT, que la refundamos en Valladolid, hicimos una campaña de apostasía y me decían, ¿y tú no apostatas? Y yo, no, a mí no me hace falta. Si no estoy bautizado, putos pringados. Claro. Era como, os tocará a vosotros apostatar, a mí no. Pero esto ahora ya, en mi época madura, yo necesito ese sacramento y gracias y por la gracia de Dios tengo a Jesús en mi corazón, ¿no? Entonces esto para mí es una suerte inmensa, sí. Hablas de referentes. ¿Quién es tu referente de hoy? Mi referente a día de hoy es Jesús. Me basta. Yeah. Evidentemente, bueno, pues económicamente pues puedo tener a Nozick, puedo tener a Rayo, puedo tener a Bastiat, puedo tener a La Calle. Psicológicamente puedo tener a Jung, puedo tener a Rogers, puedo tener a... yo qué sé, es que Sí. te puedo aburrir. Puedo tener a...
teoría modular de la mente, muy interesante, a Kurzweil. Pero mi referente, en lo que tiene que ver con cómo yo quiero vivir mi vida, es Jesús. No hay otra referencia. Vale. Había preparado un montonazo de bloques, pero nos estamos quedando sin tiempo, así que yo creo que en algún momento dado del futuro tendremos que hacer parte 2. Siempre preparo una ronda, ¿vale? Que yo le llamo ronda relámpago, de preguntas cortas, que aquí no sabe nadie lo que yo preparo, ¿vale? Me encanta esto. Nosotros en Capital Podcast también tenemos esto. Define con una palabra estas personas que te voy a dar, ¿vale? Con una palabra. Con una palabra. La primera, Antonio Escotado. Maestro. Luca Bellucci. Alter ego. Óscar Puente. Orangután. Carles Puigdemont. Peluquín. Pedro Sánchez. Traidor. Irene Montero. Mentira. Fernández Mañueco. Muñeco. Esa me gusta. José Ábalos. Putero. Saime da Pena. Pícaro. Jordan Peterson. Valiente. Ahora quiero respuestas cortas, ¿vale? La primera pregunta es, ¿legalizarías las drogas? Sí. ¿Cuál es la mayor mentira que nos han contado? El estado del bienestar. ¿Y la mayor verdad? Que no hay relación que crezca sin perdón. ¿España es un país libre? Lo es en su sangre. ¿Redes sociales, terapia o veneno? Veneno en forma de terapia. ¿Crees que Dios está más presente en los momentos de dolor o en los momentos de éxito? Dios siempre está presente. ¿Qué enseñanza sacaste de la cárcel? Que Dios estaba a mi lado, porque si no yo tendría que estar muerto. Si tu paso por la cárcel si pudieras reproducirlo en una película, te doy 3 opciones, ¿vale? Celda 211, La Milla Verde y Fuga de Alcatraz, que no sé si la habrás visto, pero es de mis pelis favoritas. No la he visto, pero... Fuga de Alcatraz sale Clint Eastwood. La Milla Verde, porque yo vi a gente perder la vida dentro de la cárcel. Dime una canción que te venga a la cabeza cuando te acuerdas de tu entrada en la cárcel. Yo soy un loco de Andrés Calamaro. ¿Y de tu salida? Un verano sin ti de Bad Bunny. ¿Cuál es la solución política para España ahora mismo? Que el ejército salga a la calle. Un psicólogo al que admires y otro al que detestes. Admiro a Jordan Peterson. Ajá. Y detesto profundamente a Rafael Santandreu. Vale. ¿Qué crees que es más difícil? ¿Dejar una adicción o coger un tren de Renfe a la hora? Coger un tren de Renfe a la hora. Vale. Sacar un billete en la página de Renfe. Tela. Peor es la aplicación, ¿eh? Tela con eso. La aplicación creo que es peor. Un personaje histórico al que te llevarías a comer, ¿vale? Al restaurante Los Guajes en Valladolid. A Ernest Hemingway porque boxeaba muy bien. Vale. Un podcast que recomendarías. Cambio de guardia. Y me gustaría recomendar... joder, El pasado que no pasa. Lo he visto hace poco. No recuerdo, no sé si es exactamente así, es de un cura. El pasado que no pasa o algo así.
lo hace un párroco, es brillante, y concretamente el último que he visto, que además no sé si te lo pasé, sobre el asesinato de Carrero Blanco y cómo Washington estuvo detrás del asesinato de Carrero Blanco. Vale. Vale, lo pondré en la descripción, ¿vale? De Vale, YouTube. te lo paso. Un libro que te haya cambiado la vida. La Biblia me la está cambiando, pero un libro que me cambió la vida, La tabla rasa, la negación moderna de la naturaleza humana de Steven Pinker. Es cualquier persona que quiera desbancar el mito del buen salvaje, cualquier persona que quiera desbancar el mito del fantasma dentro de la máquina, y cualquier persona que quiera desbancar el mito de que la educación todo lo puede y la genética no tiene nada que ver en quién somos, necesita tener ese libro en su vida. Es una tesis doctoral con más de 500 referencias. Brillante. Vale, me lo apunto. Ahora dime, un recuerdo de tu infancia, ¿vale? Que de vez en cuando vuelve y te hace sonreír. Mi madre nos preparaba en el pueblo, en Valdeteja, en León, nos preparaba a las 6 de la tarde, se merendaba, ¿vale? Y eso significaba que todos íbamos a nuestras casas a coger algo para llevarnos a... ¿Dónde merendamos hoy? A la peña, en el río, en el prado, no sé qué, tal. Y mi madre nos hacía 2 tipos de bocadillos. Uno que era, esto era pan de León, pan bueno, con sardinas. Hostias. O con chocolate negro de Nestlé del de fundir. Hostias. Que yo no me daba cuenta que era de fundir, pero... Sí, sí. Y ese recuerdo me enternece, ¿no? De mi mamá. Una persona en la que pienses al irte a dormir. Pienso en Jesús, pienso en mi madre y poco más. ¿Y una en la que pienses cuando te despiertas por la mañana? Pienso en Jesús cuando me despierto. Si pudieras volver atrás y cometer los mismos errores, ¿lo harías? Sí. Y volvería a pedir perdón exactamente a las mismas personas. Creo que no hay una forma elegante de aprender ciertas cosas en la vida y algunas personas necesitamos tocar los límites de la realidad para saber dónde están. Vale. Última pregunta de este bloque. Si tuvieras una conversación con Dios y pudieras preguntarle algo que sabes que te va a dar la respuesta correcta, la respuesta a la realidad, Sí. ¿qué le preguntarías? ¿Cuándo va a ser la venida de Jesús? Vale. Te voy a hacer la última pregunta del podcast antes de despedirnos. Siempre termino los episodios con esta pregunta. Si pudieras contarme algo, ¿vale? Que quizás no le hayas contado a nadie y simplemente por el hecho de tener esta conversación aquí ahora conmigo, te sientas con la confianza de hacerlo, ¿qué me dirías? ¿Qué quieres? ¿Que te cuente algo de mi vida que no haya contado a nadie? Esto es libre, puedes contarme lo que tú consideres. Ayúdame, no sé. No es que tenga alguna reserva, es que... Si no se te ocurre nada, te hago la pregunta bonus que siempre hago en caso de duda, que es que si hay gente en estos momentos que está viendo el podcast, que está viendo la entrevista, si pudieras quizás nombrar una cosa, lo más importante de esta entrevista, que quieres que la gente se quede con ello, ¿qué sería? Te lo digo a ti o se lo digo a cámara. Me lo dices a mí. Por favor, recuerda que todos necesitamos amor y que todos necesitamos ser aceptados. Eso no es que seas débil. Todos necesitamos esto. Es una necesidad humana básica y fundamental. Ten mucho cuidado de quién buscas y recibes ese amor y de quién buscas y recibes esa aceptación. Porque eso es lo que puede hacer que tu vida sea una vida bonita y que merezca la pena ser vivida, o puede hacer que tu vida se convierta en un infierno. Confía en tu criterio y vuelve a estas preguntas cuando lo necesites. Me parece la reflexión correcta para acabar la primera temporada del canal. Enhorabuena. Yo la enhorabuena te la doy a ti por todo lo que has hecho, por darle un vuelco a tu vida, por venir aquí al canal a compartir todos estos ratitos que están en tu mente conmigo, por enseñarme ciertas cosas que yo desconocía, por también
lo tengo que decir, porque hay gente que me ha dicho que no tenía que traerte al canal porque no todo valía, me han dicho. Entonces yo a esas personas les digo que no todo vale, pero que esto va a seguir dando voz a todo el que quiera venir aquí y yo no voy a cerrar la boca a nadie. ¿No todo valía en qué sentido? Tengo curiosidad ahora. No todo valía en el sentido de, bueno, se meten a ver todos los artículos que han escrito y el no todo vale, ¿no? No todo vale por los likes, no todo vale por las visualizaciones y yo no quiero eso. Pero eso dice más de ellos que de ti. Sí, sí, es que yo me he reunido con gente aquí que han dado una orden para matar a una persona. Y eso no me hace a mí ni más ni menos. O sea, yo no creo que no creo que a Jordi Évole, por entrevistar a un terrorista, sea catalogado como terrorista. Será otras cosas y yo seré probablemente otras cosas. Totalmente. Así que esto lo tenía que decir, ¿eh? Me hace recordar una frase de Stuart Mill que hablaba de que realmente nuestra libertad reside. Stuart Mill estaba casado con una feminista de segunda ola, no recuerdo ahora muy bien. Stuart Mill decía que teníamos que defender el derecho a la libertad de expresión incluso de aquellas personas con las que no estábamos de acuerdo, porque aquello nos permitiría articular mejor nuestro argumentario, conocer el suyo y abrir la posibilidad de corregirnos mutuamente. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que a día de hoy personas como Soto y Bars, por ejemplo, defienden esto a capa y espada y lo hacen desde una forma totalmente elegante y destrozando a los adversarios. A mí eso me parece bestial. Se me ha venido lo que te quería contar. ¿Sí? Venga, cuéntamelo. Si quieres. Cuéntamelo, claro, cuéntamelo. Vale. Hubo un momento en mi vida en que estaba muy aburrido, ¿vale? Y decidí que haría unos personajes sin avisar a nadie. Dentro de mi desarrollo terapéutico psicológico, una parte importante de cómo yo entiendo la mente humana tiene que ver con la teoría modular de Kurzweil, que es que dentro de nosotros hay diferentes roles. Entonces yo decidí poner esto en marcha, pero sin avisar a nadie, solamente a mis amigos más cercanos. Y creé 3 personajes teatrales. Uno era el fachiletano, otro era el nene y otro era el psicólogo al diván. El fachiletano era el típico facha que creía que la homosexualidad era una enfermedad de transmisión sexual. Cocainómano, ultracatólico. El nene, que era el primo pequeño del fachiletano, que era bisexual y un fiestero. Y el tercero era el psicólogo al diván, que era un psicólogo que estaba loco, ¿vale? Yo empecé a representar estos personajes en redes sociales sin haber avisado antes previamente. Esto era después de pandemia justo, que teníamos todos muchas ganas de mucha fiesta. Y de ahí saqué, era una obra teatral con los 3 personajes que los representaba yo para promocionar este libro, que es El Club de los Psicólogos Muertos, que te regalaré cuando vengas a Valladolid una copia. Eran 3 personajes muy diferentes entre ellos, ¿vale? Y yo me metí en el papel de tal forma que también por la calle iba representando, dependiendo del día, cada uno de ellos. Imagínate Valladolid, que es un pueblo, el Lucas se le ha ido la puta olla, ¿no? Y eso para mí fue un experimento social en el cual acabé siendo tildado de... Solamente saltó la liebre por la parte del que llevaba a los tirantes de España, del fachiletano. Vale. Curiosamente, Sí, por la parte de los otros 2 personajes no pasó nada, pero por la parte del fachiletano saltó la liebre y acabé en muchos grupos de WhatsApp y muchas redes acusado de haber gaseado un bar, La Pasión, Marco Negroni, un hostelero un poco torcido, ¿no?, mentalmente, me acabó acusando de haber gaseado su bar por motivos raciales. Solamente por el hecho de ir vestido con esta indumentaria, ¿no? Yo estaba en ese bar cuando se produjo ese gaseo, o sea que me lo comí como todos los demás, pero él decidió que por llevar esa vestimenta que yo llevaba, que además yo tenía una buena relación con él y todo, eso ya le legitimó para presentarme como un neonazi gaseador de bares ante todo Valladolid. Es decir, el poder de los prejuicios, tanto para bien como para mal. Los prejuicios y el efecto halo también funciona para bien. Yeah. Hay mucha gente que se parapeta en una imagen idealista, una imagen de soy perfecto y tal. Y a mí no me han dicho que no venga al podcast, a mí me han dicho cosas como cómo un psicólogo puede acabar en un problema de drogas. Los psicólogos somos personas como cualquier otra persona. Simplemente tenemos una formación técnica y algunos hemos tenido la suerte de hacer un proceso personal fuerte y heavy. Pero un cardiólogo no está exento de un ataque al corazón. Igual que un psicólogo no está exento de una enfermedad mental, de una adicción o de una depresión. Pero los estereotipos, tanto de ser psicólogo como de llevar una bandera de España, pueden jugar a favor o en contra.
pero siempre en contra de la verdad, que es que somos personas, somos seres humanos y todos necesitamos amor y aceptación. Con esta reflexión última, ahora sí que ya quiero despedir la primera temporada del canal. Te agradezco una vez más que hayas pasado por mi tierra. Gracias a ti, Daniel, por la invitación. Es un honor para mí estar aquí, de verdad. No, Admiro de verdad. muchísimo tu trabajo y admiro la forma que tienes el cariño. Lo dije en una story, pero creo que tienes un cariño y un mimo a la hora de tratar los temas que ya quisieran muchos presentadores de televisión española, pero de la televisión española de los 80, no de la de ahora. Que ya quisieran muchos tener la que tienes tú y desde el momento en que te conocí valoro muchísimo esa finura que tienes intelectual y ese corazón despierto que tienes. Muchas gracias a ti por invitarme. No, gracias a ti por las palabras y nos veremos dentro de poco. Gracias. Venga, hasta luego. Chao. Si te ha gustado la entrevista, dale al like y suscríbete para más contenido. No olvides dejar un comentario con tus propuestas para futuras entrevistas.